Bona tarda, benvinguts un dilluns més a l'Escola Europea d'Humanitats. Avui jo no estic a dalt, estic a baix, i només volia, doncs això, introduir-vos a el que comença ara, que és un debat sobre els orígens de l'espècie humana. Em sembla que està bé que reflexionem sobre d'on venim, perquè en un moment en què ens estem preguntant molt sobre cap on anem, no? Però probablement és una mica útil saber què som, no? Quina mena de bèstia som, també ens pot ajudar a entendre, i com hem recorregut fins aquí, ens pot ajudar a entendre millor aquest futur que se'ns ha convertit en distòpic i que només hi veiem boires, no? Per fer aquesta conversa, doncs, hem reunit a 3 persones, en Tomàs Marquès, que ja coneixeu perquè ha fet moltes activitats amb nosaltres, és de plantilla de l'escola, per dir-ho així, i de tota confiança, és el que portarà la sessió. En fi, jo em sembla que no us puc deixar en millors mans, o potser hauria de dir millor genoma o alguna cosa d'aquestes. En tot cas, Tomàs, tu et toca portar-ho avui. Jo només us dono la benvinguda. Moltes gràcies que estigueu aquí, tant la Maria com el Carlos. El Carlos és també ha vingut altres vegades i ha participat en altres projectes nostres. Moltes gràcies per estar aquí. Tomàs, ara la feina és teva. Sí, yo creo. Sí, sí. Buenas tardes a todos. Yo quisiera empezar pues dando las gracias a María, que viene desde Burgos, y a Carlas, que lo tenemos más cerca, pero igualmente es una persona muy ocupada, como ahora os contaré. Primero de todo, muchas gracias a los dos, por varias razones. Una de ellas es por aceptar y venir a hablar durante el rato que nos dejen, hasta que nos echen, sobre el origen de nuestra especie, ¿no? Yo, los que ya me habéis oído hablar otras veces aquí en la Escuela de Humanidades, sabéis que yo también me dedico al tema, pero hoy no soy el ponente, con lo cual yo no debo hablar, sino son ellos, pero lo que he dicho muchas veces es que los que nos dedicamos al estudio del origen de los humanos tenemos la gran suerte de que como mínimo yo lo percibo así, ¿eh? Luego podremos discutir o podéis discutir si vosotros también lo vivís así, pero cuando vamos a trabajar y utilizamos las herramientas científicas para entender el origen de los humanos, no es solo un mecanismo científico, sino que trascende a esa idea y nos lleva un poco a plantearnos quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí, que es una pregunta, yo creo, fundamental para el día a día de los humanos, ¿no? Entonces, tener hoy la oportunidad de llevar a 2 amigos con quien hemos tenido estas conversaciones, pero en otro contexto, y hoy poderlo tener aquí un poco formal, pero informalmente, para mí es un lujo, ¿no? Yo quisiera introducir primero a María. María Martinón es la directora ahora del CENIE, el Centro Nacional de Investigación en Evolución Humana, sin mirarlo, tiene mérito. Si alguno de ustedes tienen interés en todo lo que va a acontecer hoy, yo les recomiendo muchísimo que cojan el coche o el avión y se vayan a Burgos. Burgos es hoy en día uno de los centros claramente a nivel nacional donde pasan más cosas a nivel de evolución humana. No solo Atapuerca está allí al lado, no solo el CENIE tiene la sede allí, tienen un museo de evolución humana absolutamente fantástico y además nos traen la Florinata internacional como Tim White y Leslie, que se acaban de incorporar hace un año. Si queréis luego podéis hablar de quién es Tim White. Con lo cual, y esto es mérito de María, y de sus antecesores también, predecesores, no antecesores, pero en todo caso María, en mi opinión, está haciendo un trabajo magnífico en el CENIE y lo conozco, y claramente Burgos es a nivel español uno de los sitios que para aquellos que tengáis interés en este tema, de verdad, ir porque merece mucho la pena. María es médico,
lo cual no me sorprende porque hay otras figuras del campo muy reconocidas como Svante Pavo que también vienen de la medicina. Luego hizo un doctorado con José Bermúdez de Castro y Carracedo, ¿sí? Donde ya se focalizó en la dentición, morfología de dentición. Luego se fue a Londres, donde estuve unos años y volvió ya para la dirección del CNIE. María es una persona muy prolífica, ha publicado muchísimo y muy bien, y nos va a contar parte de esto hoy. Ha ganado premios, sí, ¿es verdad o no? Ha ganado premios e incluso publica libros. De hecho, nos ha regalado, y estoy encantadísimo, Homo Imperfectus, ¿por qué seguimos enfermando a pesar de la evolución? Yo no me lo he leído porque me lo acaba de regalar, pero seguro que estará muy bien, con lo cual espero que disfruten mucho de su visión del origen de la especie humana. Y de verdad, esto es lo más largo que voy a decir en toda la sesión, pero termino con Carles. Carles Lalueza Fox es un amigo, primero, y un excelente científico, donde Carles se ha especializado y es de los mejores del mundo, y esto yo os puedo dar... os puedo asegurar que es así, en un campo muy específico que es el ADN antiguo. Él nos va a contar un poco qué es y para qué sirve y qué nos ha dado para entender el origen de la especie humana. Carles tuvo la visión hace muchos años de dedicarse a un tema en un momento que no existía el campo y fue de los pioneros en empezarlo. Sí, yo lo he dicho muchas veces, si Carles no estuviera en Barcelona o España, si no estuviera en Estados Unidos o en Cambridge, pues sería una figura de las rutilantes y habría alguna estatua en algún sitio diciendo Carles Lalueza, el descubridor de... Carles hizo la formación aquí en Barcelona, luego se fue también en UK unos cuantos años, después volvió en el Instituto de Biología Evolutiva como parte del CSIC, llegando a ser profesor de investigación, y quizás lo más relevante es que el último mes ha dado un giro a su carrera, sorprendente, pero yo creo que muy acertado, que es que actualmente es el director del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, donde yo estoy seguro que nos va a dar grandes glorias a muchos niveles. Carles también ha ganado muchísimos premios nacionales e internacionales. Es un escritor prolífico, ha sacado varios libros y también este año saca un libro que tiene mucho mérito porque está editado desde Estados Unidos. O sea, en este caso no es que se escriba desde aquí y se traduce, sino lo escribe directamente para el MIT, Inequality, que me gustaría que también en algún momento nos hablaras de inequality en el tema de orígenes de la especie humana, y yo creo que con esto os he presentado bastante bien. Yo voy a hacer una cosa, y se lo he comentado para no cogerles con trampa, Yo, si les parece, como soy muy consciente que en la audiencia hay una variedad de conocimiento muy ancho, yo voy a hacer, y no os riáis, una visión hiper sencilla de la evolución humana, y a partir de aquí os voy a pedir, por favor, que vuestra primera intervención sea de lo que yo he dicho. Vosotros construís encima de esto para ir dando cada vez más complejidad, que ya veréis que es compleja, a el tejido de la especie de dónde venimos, y me gustaría sobre todo que dedicarais unos minutos a cuál ha sido vuestra aportación en esta gran perspectiva. Vamos a empezar de intentar ir de lo más general a lo más concreto, ¿vale? Para estar seguro de que tenemos la mayor parte de la audiencia con nosotros. Nivel básico. Hay muchos datos que apuntan, y vosotros obviamente lo vais a decir, que nuestra especie se origina en África, o sea, hace unos millones de años, y podemos hablar de las dataciones, que esto siempre confunde mucho a la gente, porque decimos 5 millones, 6 millones, 7 millones. Había una población que no eran humanos, no eran chimpancés, era el ancestro común de estas dos especies, que con el tiempo la evolución implica un cambio secuencial. En el caso de los humanos está clarísimo que hay un cambio morfológico muy rápido, ¿no? Pero van separándose y creando poblaciones diferentes que llega un momento que ya no se cruzan genéticamente con otras poblaciones. Y esto es el principio, el eslabón perdido, ¿no?, del principio de la evolución humana. Y a partir de ahí,
lo que va pasando es una serie de sucesiones morfológicas, culturales, intelectuales, tamaño del cerebro, muchas cosas que básicamente nos indican que la especie humana ha ido reemplazando en principio unas poblaciones unas por otras, y además de África hemos ido saliendo diversas veces de África y colonizando la Tierra, hasta llegar a la fotografía que tenemos hoy, que es que solo quedamos nosotros, una única especie que somos los humanos modernos. Los chimpancés han ido por otro lado y sabemos muy poco de la evolución de los chimpancés, y no queda nada excepto los fósiles, los huesos de toda esta trayectoria y narrativa que ha ido pasando desde la concepción de la especie hasta nosotros, ¿vale? Yo fijaros, os lo pongo fácil, he empezado por aquí. Entonces, María, ¿te parece si empieza tú, nos cuentas tu visión de dónde estamos y en qué has contribuido tú y el equipo del CENIE, por supuesto, y Atapuerca? Bueno, pues sí, también simplificando mucho, para empezar, como tú dices, desde el principio, bueno, primero muchísimas gracias porque es un placer estar aquí y la oportunidad de hablar de evolución humana, y además con gente tan lista y tan querida, porque son buenos científicos y además son amigos, o sea que es un placer y agradezco la oportunidad. Yendo un poco al contexto, sí, empezando por lo más amplio, pues es un poco la historia que cuenta Thomas. Si empezamos del presente hacia el pasado, la realidad es que hoy somos una especie muy numerosa, pero solo somos la única especie humana que existe, pero no siempre fue así. Entonces, los paleoantropólogos parece que estamos muy obsesionados con los muertos, ¿no?, con estudiar el pasado, pero en realidad lo que nos interesan, o a mí por lo menos, son los vivos. Pero me interesan tanto que investigo hacia atrás en qué momento fueron apareciendo o en qué circunstancias esas características que a día de hoy ha hecho que nosotros seamos la única especie que está. Entender por qué, entender en qué momento a lo largo de esos 5 o 6 millones de años de los que hablaba Thomas empezaron a aparecer características que ahora asumimos como normales. Por ejemplo, ser bípedos, ¿no? Somos el único primate que se mueve por el mundo sobre 2 piernas, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué ventaja supuso? ¿Por qué la evolución favoreció que apareciese un primate bípedo? Características como este cerebro proporcionalmente tan grande que tenemos para nuestro tamaño corporal. Comprender por qué ha sido esa la voz cantante de nuestra evolución, por qué el cerebro ha ido aumentando. Nos parece lógico que el cerebro crezca, que es lo mejor que nos podía pasar, pero bueno, si le preguntamos a lo mejor a un águila, dirá que prefiere tener un cerebro más modesto y tener una gran agudeza visual, ¿no? ¿Por qué en el caso de los hombres la evolución humana ha favorecido, por ejemplo, que tengamos un cerebro tan grande? Conocer en qué momento y bajo qué retos en nuestra lucha por la supervivencia fueron apareciendo estas características que, bueno, que nos caracterizan hoy, que nos definen hoy, y por qué, ¿no? Un poco cuál es la historia, ¿no?, de nuestra evolución y por qué somos los únicos que hoy día estamos aquí. Entonces me interesa ese pasado. Nosotros hemos en particular investigado sobre todo el pasado gracias a la riqueza, por ejemplo, que hay en los yacimientos de Atapuerca, a lo que también reitero la invitación. Tenéis muy cerca la posibilidad de conocer en vivo y en directo a vuestra familia. Estamos hablando de la posibilidad de conocer cara a cara a nuestros ancestros. Están los fósiles originales en el Museo de la Evolución Humana. Y sobre todo, pues hemos trabajado en el ámbito de Atapuerca en reconstruir la historia de los primeros homínidos europeos, es decir, en qué momento, cuando esos homínidos abandonaron África, llegaron a Europa. Tenemos en Atapuerca el registro de los primeros humanos, los primeros homínidos en Europa, de todas las especies que desde entonces, hace 1,5 millones casi de años, aparecen en Europa hasta la actualidad, qué es lo que ha sucedido. Y mi contribución, bueno, pues mi contribución a lo mejor más particular en este ámbito es haber descubierto que aunque la historia de la evolución humana, y podremos hablar con esto sobre todo a partir del ámbito de la genética, parece que en particular el de nuestra especie Homo sapiens es una historia africana, creo que a veces nos hemos olvidado de que el hecho de que nuestra especie en particular probablemente se haya originado en África no quiere decir que todas las especies que existieron se han originado en África. Y nuestra contribución ha sido, a través del estudio de los fósiles de Atapuerca y de muchos de los fósiles, también a través de colaboraciones en China, descubrir que el origen de los primeros europeos probablemente sea asiático y no africano. Eso ha sido un poco, ¿no?, la revolución de mover ese epicentro de la evolución humana que de manera clásica estaba en África, lo hemos movido fuera de África, y descubrir también a través de los fósiles algo que ahora también nos dice la genética, que hubo un tiempo largo también para nuestra especie en la que vivimos en un planeta en el que no éramos los únicos humanos que existían. Y yo creo que es
un tema interesante que sobre todo hemos descubierto a través del estudio de los fósiles en China, que estamos teniendo en los últimos años la posibilidad de estudiar, y hemos visto que al tiempo que Homo sapiens habitaba esta parte del continente euroasiático, de Asia, había otros grupos humanos. No solo había neandertales, sino que había otros grupos humanos diversos, había denisovanos, había otros grupos que todavía estamos tratando de identificar y que nos están retratando un mundo humanamente muchísimo más diverso, ¿no? Y que nos genera, por lo menos a mí, muchas preguntas sobre esa interacción, ¿no? Cómo era vivir en un mundo en el que había otros humanos, algo que ahora pues, nos resulta extraño. Quizá pues, serían esos los temas principales, pues, esa caracterización de la primera historia de los primeros europeos y su relación con Asia, ¿no? Que ha sido un continente que ha estado pues, un poco fuera de la historia principal, ¿no? Una gran pieza del puzzle que hasta ahora pues, no se había integrado. María, una puntualización a eso. ¿Podrías, por favor, definir denisovanos, neandertales y europeos, incluso dando un rango temporal para estar seguro de que todo el mundo nos sigue? A ver, nuestra especie como tal, Homo sapiens, es una especie que se originó en África hace entre unos 200-300.000 años, ¿vale? Eso prácticamente es ayer, o anteayer, ¿vale? Entonces, por una vez tenemos a nuestra especie Homo sapiens, de origen en África, 200-300.000 años. En el mismo periodo, o incluso un poquito antes, y lo sabemos por los fósiles que encontramos en Atapuerca, en el yacimiento de la Sima de los Huesos, en Europa tenemos otro linaje, una rama hermana, que son los neandertales, o en este caso los preneandertales. O sea que sapiens y neandertales son dos especies que podríamos definir como hermanas, que en un momento determinado han compartido un ancestro común. Una es una especie eminentemente europea, que eran los neandertales, adaptados a vivir pues, en la gran Europa glacial, ¿no? La de los fríos, y la nuestra era una especie tropical en paralelo, evolucionando en África. En los últimos años, ahí al hablar de los denisovanos casi los podría definir mucho mejor Carlos, estamos hablando que hemos descubierto la gran sorpresa, es que durante mucho tiempo creímos que cuando nosotros estábamos la única otra especie que existía eran los neandertales, ¿no? Y esa era un poco la historia de la dicotomía, sapiens y neandertales. Ahora a través del estudio de la genética y también con los fósiles estamos viendo que sobre todo en Asia hay más cosas que todavía no tenemos muy claro qué son. Los primeros es un grupo que se ha llamado denisovanos, que ni siquiera sabemos si es una especie diferente o no. ¿Por qué? Pero bueno, eso ya le dejaré el terreno a Carles que lo cuente. Porque habitualmente lo que tenemos son muchos fósiles, pero que es muy difícil que tengan ADN, porque el ADN no se conserva. En el caso de los denisovanos es un grupo humano que se ha definido a través del hallazgo de ADN de un hueso muy pequeñito que apenas nos da ninguna información sobre el aspecto físico de ese grupo. Solo sabemos que se ha encontrado un ADN que no pertenece ni a sapiens ni a neandertales, ¿no? Entonces quiere decir que hay un tercer grupo que habitaba al menos Asia al mismo tiempo que existían los sapiens y los neandertales, ¿no? Es como tener casi, voy a decir, un fantasma en la familia, ¿no? Sabemos que está ahí, pero todavía no somos capaces de ponerle cara. Y ahora lo que estamos viendo es eso, que puede haber más grupos, más allá de los neandertales, que son nuestros grandes conocidos, que ocuparon el mundo al tiempo en el que nosotros existíamos también, y ahora no es así. Entonces yo creo que serían pues, un poco por los grupos principales. Hablamos de ramas, serían como ramas hermanas, sapiens, neandertales, los denisovanos, que como no sabemos cómo son físicamente, porque solo hemos casi encontrado su ADN, ¿no? Pero no tenemos un fósil claramente reconocible que nos permita ver su aspecto, que estaría un poquito más cerca de los neandertales, y no, es esa diversidad, y son tres líneas al menos diferentes, de las cuales la única que ha llegado a la actualidad es la nuestra. ¿No? O sea, para todo el mundo, estamos hablando de los últimos 200.000 años de evolución, que luego hasta los 5 millones es donde hay una sucesión de formas, para especies, sí, hablaremos de esto luego, cada vez, Australopithecus, Homo erectus, todo esto, pero lo que estamos hablando que es donde, ahora ya estamos llegando a un punto de definición, es estos últimos 200.000 años donde sabemos que habían como mínimo 3 grupos diferentes. Y desde esos 200.000 había diversidad hasta hace solo 50.000. Desde hace 50.000 años estamos solos, ¿vale? Entonces, ese es el recorrido. Desde hace unos 200.000, 300.000, al menos, puede que haya más, hay 3 grupos humanos diferentes, sapiens, neandertales y los denisovanos, y a partir más o menos de los 50-40.000 años nos quedamos solos.
Entonces, y yo ya termino, pero solo porque yo creo que es importante dar la visión. Si se acuerdan, en mi intervención inicial decía que África es el origen, pero que ha habido constantemente salidas de África y reemplazamiento. Entonces, los neandertales y los denisovanos serían evoluciones locales, territorialmente locales, de salidas anteriores. Es como mínimo una de las ideas, ¿no? Entonces, cuando el humano moderno sale de África y llega a Europa y llega a Asia, se encuentra que ya habían otros humanos viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues esto yo creo que lo hablamos luego, pero esta idea de constante reemplazamiento o como mínimo encuentro entre diferentes humanos es un tema interesante de tener en la cabeza porque neandertales y humanos y denisovanos son coetáneos, pero creemos que vienen de líneas diferentes y de salidas diferentes de África en principio, ¿vale? ¿Sí? Vale. Carlas, todo tuyo. Bueno, para poder hablar un poco de mi visión, primero tenemos que hablar de la genética o de los genomas y de la información que nos pueden dar comparado con la información que nos da el registro fósil. Entonces, yo creo que tiene ventajas y tiene inconvenientes. Ya solo con eso podría hablar una hora, pero dejadme decir una ventaja que creo que es bastante obvia. Cuando tenemos un fósil, no sabemos exactamente, y lo estudiamos, lo medimos, decimos este tiene la nariz más ancha que este otro, los dientes, se miden siempre todas las medidas de los dientes. No hay una visión clara de qué rasgos son importantes para entender ese fósil, qué nos dice de la evolución, es decir, para entender el genoma de ese fósil, para entender el proceso evolutivo. La estrategia ha sido medirlo todo a veces y en realidad no sabemos si algunas medidas o algunos rasgos, tiene más pronunciado esta zona del cráneo que otro fósil, etc. A veces fósiles parecen muy distintos, pero realmente a nivel genético esto es así. Esto, claro, es una trampa en muchos aspectos porque dependiendo incluso de la visión que tenga la persona que lo está estudiando, que sin duda tiene un background ideológico, esto tendemos a pensar que ocurría en el pasado, pero yo estoy seguro que sigue ocurriendo actualmente. Por ejemplo, no sé, arqueólogos o paleoantropólogos chinos que están convencidos pues, que el origen de nuestro género, el origen de nuestra especie, el origen de la civilización pues, ha tenido lugar en China a lo largo de diversos momentos en los últimos millones de años, digamos, ¿no? Entonces, este tipo de planteamiento se transfunde a la visión que tenemos cuando estudiamos el registro fósil. Y por tanto es un problema. Sí que es cierto de que como los restos genéticos se conservan, se degradan en función de las condiciones ambientales, especialmente la temperatura, y eso hace que no conserven ADN al cabo de un tiempo, ahora hablaré, cuando estamos hablando del principio de la separación del linaje de que va a los chimpancés. Nosotros no venimos de los chimpancés, solo para dejarlo claro, sino que tenemos un antepasado común. Cuando se separan estos linajes hace 6 millones de años, 7 millones de años, probablemente en un proceso muy complejo que realmente no entendemos bien porque hay un vacío en el registro fósil, pues el ADN no puede llegar a estas antigüedades. ¿Hasta dónde podemos llegar con el ADN? Este año no sé, porque pierdo la noción del tiempo con la pandemia. Cada vez que digo este año, en realidad han pasado 2 en medio. Vamos a pensar que sea el año pasado. Se publicó el genoma de un mamut, de 2 mamuts en realidad, tienen problemas de datación, pero que tienen claramente más de 1 millón de años. Pero eran restos conservados en condiciones muy frías, en las cuales nunca vamos a encontrar seres humanos. No vamos a encontrar seres humanos de hace 1 millón de años en la región ártica, ¿no? Por tanto, nunca llegaremos a 1 millón de años. El récord
de antigüedad lo tiene Atapuerca en realidad, con cima de los huesos de antigüedad, donde podemos esperar encontrar seres humanos, que es una datación encima de los huesos, cercana a 400.000 años, y que a mí, que trabajo en este campo, todavía me sigue pareciendo increíble que haya ADN conservado. En la mayoría de los casos, dependiendo de las condiciones del enterramiento, pues no vamos a llegar ni mucho menos a estas antigüedades. Por ejemplo, pues, me he dedicado también a intentar recuperar ADN de momias egipcias, debido a las condiciones de conservación, aparte probablemente de las condiciones de momificación, pero las condiciones térmicas de la zona de Egipto, pues cosas de hace 2000 años, prácticamente es el límite al que podemos aspirar. No obstante, entonces sí podemos recuperar ADN, sí podemos recuperar material genético, y se ha hecho en individuos neandertales, denisovanos, y dentro de este rango de 400.000 años aproximadamente. Entonces la capacidad que tenemos de interpretación de lo que ocurre trasciende a lo que pueda haber en el registro fósil. Y voy a poner varios ejemplos, algunos muy tontos, empezando por el más tonto de todos. Por ejemplo, si me estudio a mí mismo, mi genoma, en realidad no haría falta, porque yo sé que mi abuelo materno era inglés, ¿no? Y era un inglés, no un inglés así disfrazado, sino un típico inglés de ojos azules, pelo rubio, muy blanco, etc. Cuando se hace un análisis genético de mis muestras, pues sale sin ningún problema en estas compañías genéticas, pues que tengo un 25% de genes norteeuropeos, de los cuales una parte muy significativa pueden incluso trazar a Gran Bretaña, ¿no? Pero si estoy cubierto de carne, pero si estuviera mi esqueleto por ahí y lo estudiaran, yo estoy seguro que, bueno, no lo sé realmente, pero creo que cualquier paleoantropólogo tendría problemas, desde luego tendría problemas para decir que un cuarto de este esqueleto es inglés, ¿no? De las Islas Británicas. En realidad yo, como veis por mi aspecto, yo me puedo pasear por todo el Mediterráneo y la gente me habla en el idioma local normalmente. Es decir, el ADN tiene la potencialidad de no solo recuperar material genético y hacer árboles para ver estos individuos que están como las ramas de un árbol, ¿no? Los individuos que comparten más genes quedan más cerca, y otro individuo que tiene menos genes queda una rama más lejana, y así, digamos, reconstruyendo el árbol, sino que tiene la potencialidad de poner de manifiesto cosas que en el registro fósil no podremos poner de manifiesto nunca, como es que se han hibridado diversas poblaciones, especies o grupos, llamémoslo como lo queramos llamar, porque este es otro tema en los cuales también diferimos los genetistas y los paleoantropólogos, que se han hibridado a lo largo del tiempo en diversos momentos. Esto es una de las sorpresas mayores de la paleoantropología, que tiene solo 12 años, que ahora ha sido ya, creo yo, asimilada a nivel de todos los investigadores de la evolución humana, y que era impensable de conocer, era impensable de que se aceptara, porque la evidencia es tan sólida que incluso yo diría que si hubiera emergido solo del registro fósil, como había gente que proponía ideas parecidas, nunca se hubiera aceptado, nunca hubiera pasado de ser una idea de una contingencia extraordinaria. Por tanto, ahora sabemos que neandertales se hibridaron con humanos modernos en diversos momentos, en diversos sitios. Denisovanos se hibridaron con estos humanos modernos que salían de África, también probablemente en diversos sitios en Asia. Denisovanos y neandertales se hibridaron entre ellos. De hecho, hay un individuo que es un híbrido de primera generación, que se llama Deni, y que es un pequeño fragmento de hueso digerido por una hiena que se recuperó del yacimiento de Denisova. Es un pequeño fragmento tan poco diagnóstico que ni siquiera se podía decir que era humano. Sencillamente lo que hicieron los genetistas es analizar todo lo que encontraban en ese yacimiento. Es un individuo que, no me acuerdo si su padre es neandertal y la madre denisovana, creo.
Pero lo importante es que es un híbrido de primera generación, es una suerte increíble realmente, porque en total debemos tener como 10 genomas antiguos secuenciados con calidades diversas, ¿no? Y esto yo creo que es una de las ideas más poderosas que ha emergido de la genética en la evolución humana. La idea de que ha habido hibridaciones de forma recurrente en diversos momentos y en diversas localizaciones, entre diversos linajes. Y no solo eso, sino que además la genética, la paleogenética, vamos a decir, tiene la potencialidad de descubrir poblaciones de las cuales no existen. Es lo que nosotros denominamos poblaciones fantasma, en las cuales somos capaces, en algunos genomas antiguos, de ver que hay regiones genómicas que son mucho más diversas de lo que esperaríamos y que tienen que derivar de alguna otra forma de la cual ni siquiera tenemos el genoma de referencia. Esto que denominamos poblaciones fantasma nos permite retroceder un poco más en el tiempo, porque se puede calcular pues, que ha tenido una hibridación con ese linaje quizá hace 1 millón de años, y entonces no le podemos poner nombre, pero dado que Denisova, por ejemplo, tiene evidencias de haberse hibridado con una población de estas fantasma de hace cerca de 1 millón de años, una población mucho más divergente, por eso podemos reconocerlo como diferente en diversas zonas de su genoma, pues incluso podríamos especular de que se trata de lo que normalmente denominamos Homo erectus. Perdón, se me ha ido un poco de esto. Mi contribución es básicamente desde hace 30 años. Qué horror. He estado 30 años trabajando en paleogenética, en una época, la que podemos denominar la época heroica, en la cual lo que estamos haciendo ahora no solo no se podía hacer, sino que era impensable, incluso para los que estábamos en el campo, de hecho, que era probablemente más por los que estábamos en el campo. Recuperé, por ejemplo, por los medios tradicionales, por primera vez ADN de un neandertal de la península ibérica, que en aquel momento para mí representaba, digamos, lo más difícil que podía aspirar a hacer desde un punto de vista experimental, porque yo originalmente soy un experimentalista, aunque ahora sea más bien un científico computacional, que miro los genomas en conjunto. Bueno, ahora ya no sé qué soy, pues un director del museo. Y después también contribuí a recuperar algunos genes concretos que nos podían explicar cosas de cómo eran los neandertales en algunos rasgos que nunca encontraremos en el registro fósil. Esto es muy interesante también como contribución de la genética, porque claro, el registro fósil será pues, un cráneo o lo que sea, pero hay genes que están implicados en aspectos como el color de la piel, el color de los ojos, el color del pelo. Este es un estudio que hicimos en el 2007, por ejemplo, en el cual pudimos ver que al menos algunos neandertales tienen mutaciones en el mismo gen que hace que haya humanos modernos que tengan el pelo rojo. Y eso significaba, puede ser una información trivial. Yo creo que lo importante de este estudio es la posibilidad de conocer cosas que no encontraremos en el registro fósil. Y otra de las cosas en las que contribuí es un gen que está implicado en la capacidad del lenguaje en humanos modernos. No es exactamente un gen del lenguaje, es un gen que activa todos un centenar de otros genes, pero si ese gen falla, como ha ocurrido en alguna familia que se describió en Inglaterra, por una condición patológica, tiene una mutación en ese gen concreto que lo inactiva, y les ocurren cosas muy curiosas, como por ejemplo la imposibilidad de formar plurales. Eso lo pueden hablar en singular, yo no lo puedo imaginar, y después tampoco pueden hacer una sucesión temporal, no son capaces de hablar en futuro, por ejemplo, ¿no? Aunque se entienden, pues en una familia hay varios individuos que tienen esta mutación y tienen estos problemas con el lenguaje. Esto fue conocido de hace unos 20 años y es muy interesante por el hecho de que realmente parte de nuestra capacidad lingüística tiene que estar también anclada, no solo en el cerebro, sino anclada en nuestro genoma. Y esto es de las cosas que nosotros descubrimos en los neandertales, que al menos
este gen era el mismo, tenía la misma forma, vamos a decir así, que nosotros, que los que estamos hablando, y que por tanto una deducción posible es que los neandertales tenían como nosotros la capacidad de hablar. Ya no sé, lo dejo aquí. Vale. Yo voy a poner un poco de orden, porque han salido muchas cosas y tengo muchas preguntas. Y obviamente vosotros habéis generado muchas preguntas. Yo soy el moderador, con lo cual quiere decir que si entre vosotros dos ya sale la conversación y os queréis interpelar o queréis complementar o queréis debatir, yo disfruto y vosotros tirad, pero no es una masterclass, o sea, es un diálogo entre vosotros dos. Yo voy a hacer una recopilación de dónde estamos y luego os lanzo un par de preguntas y vosotros tiráis. Yo creo que una cosa que ha salido y que lo hemos comentado alguna vez en alguno de los cursos que hemos hecho aquí, es esta idea que para nosotros, lo ha dicho Carlas antes, o sea, para nosotros hace más de una década que es trivial, pero me parece bastante revolucionaria, que es, hablábamos de esta visión donde los humanos modernos, que ya somos nosotros, morfológicamente ya eran iguales que nosotros, hace 200.000 años salen de África, llegan a Europa y Asia y se encuentran otra cosa, otros humanos que ya estaban allí, ¿no? Y la conclusión es que nosotros estamos y ellos no. Y aquí ha habido varias teorías, corregidme, una de ellas era que sencillamente a golpes los matamos, lo cual, conociendo nuestra especie, pues quizás sería razonable. La segunda es que nosotros avanzábamos terreno por varias causas, y podemos hablar si la cultura, si muchas cosas, y las otras poblaciones iban retrocediendo hasta un punto de que quedan aisladas y esto genera problemas de consanguinidad, que es menos adaptación y terminan desapareciendo. Y otra tercera, que era muy bonita, es esta, bueno, quizás todas, no son excluyentes, una puede ser más la otra, y la tercera es que se fusionaron, o sea, que nosotros somos descendencia de estos humanos modernos que llegan a Europa, ven neandertales, y de manera amigable o no amigable, pero somos su descendencia. Entonces, Carlas es uno de los coautores del primer artículo donde se ve un genoma de neandertal, y allí, una vez tienes un genoma de neandertal, puedes empezar a mirar en las poblaciones de la Tierra quién lleva fragmentos de neandertal. Y para mí una de las cosas revolucionarias de estos últimos años es ver que todas las poblaciones de la Tierra, excepto, lo hago simple, los africanos, en principio, llevan un fragmento de neandertal. Con lo cual, lo que estoy diciendo a vosotros, la audiencia, es que así, mirando en general, sois descendiente de europeos, en general, y la mayor parte de vosotros, o todos, lleváis fragmentos de neandertal en vuestro genoma. Y esto, además, no es inocuo, sino que estos fragmentos de neandertal han tenido resultados en el día a día de nuestra vida. Hay un artículo muy curioso de Svante Pavo, que es otro de los padres del Ancient DNA, que encontraba que una de las mutaciones del COVID venía directamente de neandertales, lo cual se puede mirar a día de hoy de dónde vienen, qué fragmentos son de humanos, de neandertales y todo esto, ¿no? Entonces, para hacer un poco esto, tenemos Atapuerca, que a mí me gustaría hablar un poco de Atapuerca en un momento, y tenemos esta idea de la genética y las historias que nos puede dar la genética. La clave para mí de invitaros a los dos es que la evolución humana, el estudio de la evolución humana se ha hecho típicamente de estas dos vertientes, ¿no? Paleoantropología y genética. Ha habido típicamente grandes discrepancias, pero también grandes encuentros. Entonces, si queréis nos centramos en esta última etapa, desde el Out of Africa, que es la salida de África de los humanos modernos, cuando llegamos y nos encontramos con otras especies. ¿En qué se ponen de acuerdo estas dos disciplinas? O ya lo hago. ¿En qué se ponen de acuerdo María y Carlas? ¿Y en qué cosas las dos disciplinas no se ponen de acuerdo? A ver, yo creo que afortunadamente estamos viviendo un momento muy bueno en el que creo que toda la parte de la biología molecular empieza a tener un diálogo, o tiene ya un diálogo con toda la parte paleontológica de los que estudiamos fósiles, que a lo mejor durante mucho tiempo no hubo.
Y digo esto porque creo que son evidencias, tanto la genética como los fósiles, que tienen que ser complementarias, ¿no? Cuentan historias diferentes, evidentemente muchas cosas que cuenta Carles con la genética, ¿no? Ese nivel de discriminación de la variabilidad actual, información que nos pueden dar sobre aspecto físico, sobre cosas que ya no fosilizan, ¿no? Pues el pelo, el color de la piel, etcétera. Esa es información que los fósiles, de manera directa, no nos pueden dar. Pero bueno, es complementario. Los fósiles nos permiten ir mucho más atrás en el tiempo y también nos aportan información incluso como cosas como el lenguaje. Evidentemente la investigación de Carles fue revolucionaria para hablar del tema del lenguaje en los neandertales, una cosa tan interesante, pero bueno, con los fósiles también hacemos muchas cosas, por ejemplo con el lenguaje, que viene también de la capacidad de hacer hablar a los fósiles, literalmente. Por ejemplo, por poner un ejemplo, cómo los fósiles pueden darnos información sobre el origen del lenguaje si realmente el aparato fonador no fosiliza, ¿no? Tenemos maneras diferentes de investigar si los neandertales, e incluso especies anteriores, que ahí es un poco el reto cuando hablamos respecto a la genética, tenían potencialmente la capacidad de hablar o no. Y por ejemplo, un estudio, que esta es una línea de investigación liderada por uno de nuestros compañeros en Atapuerca, Nacho Martínez, ha abordado el origen del lenguaje a través del estudio de la audición, de la escucha. Entonces, ¿qué hacen? Estudiamos los huesecillos del oído. Esos huesecillos del oído, según su forma, te pueden dar información del tipo de frecuencias que ese individuo está mejor adaptado para escuchar. Entonces, somos capaces de estudiar la morfología de esos huesecillos del oído en varias especies que llegan incluso hasta los australopitecos hace 3 millones de años, nuestra querida Lucy, y vemos que esos huesecillos nos están viendo que la frecuencia de sonidos para los que una especie está adaptada a escuchar ha cambiado. Y lo que hemos visto es que, por ejemplo, los preneandertales de la cima de los huesos, una población que ya tiene características neandertales y que vivió pues, hace 400.000 años en Atapuerca, tiene unos huesecillos del oído que le capacitaban para escuchar frecuencias entre 3 y 5 kHz, que es la frecuencia que los humanos actuales escuchamos, es decir, hablamos en ese rango. Vosotros ya sabéis esa idea porque hay sonidos que nosotros no somos capaces de percibir, ¿no? O de a veces pues, algunos silbatos para los perros que nosotros no oímos. Bueno, pues, ¿qué pasa? Ahí inferimos que las especies están adaptadas a escuchar mejor los sonidos que ella misma produce. Entonces, esto es una manera indirecta de ver que preneandertales, neandertales y humanos ya escuchábamos un tipo de vocalización de sonido, estábamos adaptados similar. Entonces, una manera, digamos, indirecta, ¿no? Entonces, quiero decir que son evidencias complementarias que a lo mejor nos permiten ir pues, más allá en el tiempo. Claro, ¿qué ha pasado durante mucho tiempo? Pues el tema de la hibridación. El tema de la hibridación es un tema que, si no aparece la genética, incluso aquellos antropólogos que lo querían proponer no se lo admitían. ¿Vale? Entonces, muchos han dicho, bueno, ahora ha venido la genética y ves, era lo que yo decía. Entonces, durante mucho tiempo nos enfrentamos a que cuando hacíamos hipótesis de determinados aspectos, no nos los aceptaban porque decía que no estaba de acuerdo con la evidencia genética. No, habrá que ver por qué no está de acuerdo, habrá que entender, pero es un tipo de evidencia con su lenguaje y con su información que tiene que ser complementaria, no una eliminar a la otra. Entonces yo creo que eso, lo bueno es que aportan diferentes niveles de información, pero lo mismo, por ejemplo, ha sido un hito poder conseguir ADN, el ADN humano más antiguo que no está en un ambiente de permafrost, de congelación, es el de la cima de los huesos. Es un hito, ¿no? Conseguir ADN humano con una antigüedad de 400.000 años. Este ADN sirve para muchas cosas, pero sobre todo ha servido para ratificar algo pues, que a nivel de la morfología hemos dicho hace ya mucho tiempo, y es que los homínidos de la cima de los huesos, con 400.000 años, 430.000, ya pertenecían al grupo neandertal. ¿Vale? Entonces, pues ha sido bonito ver que las dos líneas de investigación confluyen, pero voy a decir así con cariño, ya lo sabíamos, ¿no? Entonces, quiero decir, en ese aspecto en particular, y lo digo esto no por Carles, por Dios, pero ¿por qué? Porque durante mucho tiempo en Atapuerca tenemos una especie que es Homo antecessor, ¿vale? Homo antecessor se propuso en el año 97, que eso también fue una osadía, que un grupo español de investigadores en España consiguiera publicar una especie nueva en el árbol humano que no se conocía en el año 97, pues publica una nueva especie, Homo antecessor, y desde el equipo de Atapuerca se propone que es el ancestro común de sapiens y neandertales. Y decimos, y ese ancestro tiene 800.000 años. Y durante mucho tiempo fue muy difícil defender a Homo antecessor
Porque desde el ámbito de la genética se decía que no, que la separación de sapiens y neandertales había ocurrido hace 200.000 años, 300.000, como manera general, ¿vale? Ha sido muy difícil defender esta idea porque parecía que los datos que había entonces no servían. En el momento en que la genética determina que, por ejemplo, ya hay humanos en la cima de los huesos con ADN neandertal en 400.000, necesariamente tenemos que empezar a echar hacia atrás. Entonces ya empieza a haber unos rangos en los que empezamos a confluir, ¿no? Esas estimas, los intervalos, los más menos, empiezan a coincidir. Entonces yo creo que ahora estamos en un momento fantástico de confluencia, en el que la genética nos aporta una definición de información sobre cosas que los fósiles difícilmente lo hacen, sobre todo además temas muy interesantes de enfermedades, de sistema inmune, de adaptaciones. Yo creo que eso es interesantísimo, pero los fósiles nos dan otro tipo de información que nos permite plantear hipótesis que van mucho más allá atrás en el tiempo. Entonces creo que las dos son necesarias, creo que estamos en un momento de florecimiento, de hecho pues trabajamos juntos en muchas cosas con el ADN. Y también podemos hablar pues, con las proteínas. Estamos entrando en un mundo ahora que también se puede ya no solo estudiar el ADN, que se degrada antes, o sea que nos permite estudiar periodos más cortos de tiempo porque no puede ir muy atrás en el tiempo, pero las proteínas, es una nueva línea emergente de investigación, nos permite ir más atrás en el tiempo, aguantan más, son más resistentes y podemos llegar incluso a obtener proteínas pues, de más de 1 millón de años, como se ha conseguido también en Atapuerca con Homo antecesor, y de nuevo, ver que las hipótesis que en su día propusimos sobre el lugar que ocupaban el árbol pues de alguna manera son coincidentes con la molecular. Entonces yo creo que afortunadamente estamos en otro periodo, pero durante mucho tiempo ha sido difícil para la paleontología porque parecía como que tenía que contrastarse contra la evidencia genética. Afortunadamente yo creo que ahora estamos, ¿no?, poniendo en común, ¿no?, los lenguajes. No siempre el lenguaje de los fósiles es necesariamente el mismo del lenguaje de la genética, pero tienen que llegar al mismo sitio. Ese ADN viene de esos fósiles y la biología es la biología y la anatomía también. Y bueno, yo creo que lo bonito es eso, que muchos años después los avances moleculares están permitiendo ratificar hipótesis que propusimos hace 20 años a partir de esos huesos. Y yo creo que bueno, yo creo que es una época en ese sentido pues muy ilusionante, ese diálogo, yo creo, entre las disciplinas. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Es una época única en muchos aspectos que digamos que estamos viviendo y que en estos aspectos no volverá a ocurrir. Habrá más cambios y habrá más cosas, pero el hecho de que haya una fuente de información que sea, como has dicho tú, complementaria, pero al mismo tiempo absolutamente independiente, esto es algo único. No va a volver a ocurrir porque no se va, en fin, no hay más de lo que hay. Quizá ocurrió en algún momento, por ejemplo, cuando las técnicas de datación en los años 80 pues, aparecieron nuevas, se refinaron y entonces parte de los debates y controversias que había en el registro fósil, cuando puedes situar exactamente si un cráneo tiene 1 millón de años o solo tiene 200.000, digamos, eso fue un tipo de revolución parecida en el sentido de información que es completamente independiente y que va a parar al mismo sitio y que permite llegar a un acuerdo, vamos a decir así, entre diferentes disciplinas. Aunque yo soy genetista y siempre hago bromas de los arqueólogos, de los paleoantropólogos. Y nosotros también. Te aseguro. Y viceversa. Ahora están muy calmaditos, pero yo tengo una frase, un chiste que me inventé, que es reúne a 2 arqueólogos y tendrás 3 hipótesis. Y, podríamos hacerlo también con paleoantropólogos, funciona igual. Claro, pero es que va a decir, es que la ciencia funciona con hipótesis. Y entonces, claro, con los genetistas no hay discusión, algo falla. O sea que... De todas maneras, ya digo, lo bueno realmente es esto, vivir el momento en el cual aparece una nueva fuente de información independiente. Bueno, independiente hasta digamos, se tiene que tomar una muestra. Bueno, pero no, en realidad es tan independiente que hay información genética del sedimento de algunos yacimientos, que no se sabe muy bien de dónde viene, probablemente de orina, de sangre, pero los individuos que están allí descuartizando animales y durmiendo en un determinado nivel dejan parte de su ADN y ha podido ser recuperado también otra vez en Atapuerca, en la Galería de las Estatuas y en otros yacimientos.
Y es decir, ya ni siquiera necesitamos los fósiles, es bastante increíble. Te lo recordaré. Menos los Ya te lo paleoantropólogos. recordaré, ya te lo recordaré. Pero algunas de las cosas más interesantes hechas con fósiles, como ha dicho María, por ejemplo, el denisovano original es el extremo de la falange del dedo pequeño de un niño, una cosa absolutamente diminuta, que a mí cuando me la enseñaron, un molde ni siquiera podía, más pequeño que un céntimo de euro, no podía con mis dedos cogerlo. Y allí tenemos el genoma completo de esa persona, en un fósil que siempre será absolutamente no diagnóstico. Nunca podrás decir nada de una cosa tan pequeña, pero el mismo Denny, por ejemplo, que está todo erosionado porque pasó por el tracto digestivo de una hiena, eso realmente no permite nada, y tenemos el genoma completo de esa persona. Respecto a lo que ha dicho Tomás, vuelvo para atrás con el porcentaje de neandertal que tenemos nosotros, que creo que es algo fascinante también. Tenemos un 2% en promedio de neandertal, como somos tantos fuera de África, casi el 40% del genoma de los neandertales está, si fuéramos uniendo los trocitos de cuánta gente hay fuera de África, pues que debemos ser 5.000 millones quizá. Uniendo este 2% de trocitos neandertales que tenemos por allí, como fragmentados en diversos cromosomas y tal, casi tenemos el 40% del genoma de los neandertales todavía circulando por el planeta, lo cual es fascinante. Y cuando miramos qué hay en estos fragmentos, en algunos no hay nada y en otros hay genes que tienen funciones diversas, funciones relacionadas con la fisiología, con la inmunidad, con aspectos cognitivos también, con ritmos circadianos, por ejemplo. Algunos de estos genes ahora mismo nos causan algunos problemas, porque hay variantes en estos genes, variantes que vienen de los neandertales, que resulta que han sido descritas en la literatura científica, en la literatura médica, a veces antes incluso de saber que eran de los neandertales, relacionados con aspectos que ahora nos perjudican, como enfermedad cardiovascular. Tienes esta variante neandertal en este gen y entonces tienes más riesgo de sufrir un infarto. Algunas de las variantes, como ha dicho Tomás, algunas son curiosas, como digamos que predisponen a los síntomas severos si tienes COVID, ¿no? Hay otras muy divertidas que, digamos, que están relacionadas, por ejemplo, con una adicción al tabaco o con predisposición a la depresión. Pero rápidamente os daréis cuenta que no tiene sentido hablar de estos. Es decir, lo que ahora nos perjudica nos ayudó a sobrevivir hace 50.000 años o 40.000 años cuando adquirimos estos genes mediante hibridación. Para adquirir genes, sí, hay que tener sexo con alguien, ¿eh? No se adquieren así comiendo. Es decir, los adquirimos con cruzamientos con neandertales. Estos genes nos ayudaron a sobrevivir en aquel momento. Lo que ahora nos perjudiquen es un poco, digamos, unfair, ¿no? Como, injusto. Es un poco injusto para los neandertales, sí, porque realmente estamos aquí gracias a haberlos tenido. ¿Qué sentido tiene incluso hablar de depresión hace 50.000 años, donde no sabías si ibas a comer al día siguiente y la gente, pues, si llegaba... Si llegabas a los 35 años era casi un milagro. ¿Tenías tiempo de deprimirte de algo? No, es que eran genes que estaban haciendo otras funciones y además que seguramente fueron seleccionadas porque nosotros que veníamos, nuestros antepasados, que venían de África, donde, por ejemplo, en el Ecuador el día y la noche pues tiene la misma duración todo el año, pues genes que habían ayudado a los neandertales y probablemente los denisovanos a adaptarse en condiciones de alta latitud, donde en invierno las horas de noche son mucho más grandes que en verano, etcétera, y estos son genes a lo mejor que están implicados en estos cambios en ritmos circadianos. Ahora, pues a lo mejor tener estos genes nos predisponen a sufrir depresión si estamos, pues, en una zona donde hay poca insolación. Es decir, que... me he hecho un lío.
porque en realidad había empezado en otro sitio. Pero como Tomás ha dicho lo del 2%, creo que es interesante considerar que este 2% que llevamos de Neandertal nos explica una historia evolutiva. No nos perjudica y ya está, sino que en realidad nos ayudó a sobrevivir a nosotros. Yo introduzco, o sea, hay varios temas que habéis dicho, y los sacaré. Pero hay un tema que me interesa mucho, porque además sé que opináis diferente, y esta es la gracia de la complementariedad. A ver, a ver. María, una de las cosas que te ha puesto en el mapa, obviamente, ha sido los europeos, de dónde vienen. O sea, en el campo de la genética, y esto lo dejo para Carlas, pero se ven una serie de trazas genéticas de origen de los europeos actuales, y de hecho, Carlas, lo cuentas tú luego, pero incluso Carlas propuso cómo son morfológicamente los primeros europeos que llegan. Tú, el grupo de investigación, vosotros proponéis que vienen de Asia. Me gustaría, muy brevemente, si nos puedes contar un poco de dónde viene, o sea, la idea de que los europeos no vienen directamente de un out of África, sino que hay un recorrido un poco más largo, y luego, si te parece, Carlas, tú nos das una visión de qué nos dice la genética. Vale. No, hombre, yo creo que aquí hay dos escalas diferentes y hay una primera en la que yo creo que no podemos disentir porque de ahí no hay ADN. Entonces, cuando hablamos sobre todo de los primeros europeos, no hay otro tema en el que a lo mejor sí podemos disentir, pero en este creo que no. Cuando hablo sobre todo de los primeros europeos me estoy refiriendo a las primeras poblaciones de homínidos que llegaron a Europa, y esos no eran Homo sapiens, ¿vale? Eran Homo antecesor. Entonces, nosotros hemos estudiado sobre todo los fósiles, la dentición, los dientes. Los dientes es un tipo de fósil que a lo mejor es menos vistoso que un cráneo, pero tienen muchísima más información, ¿no? Para mí son la joya del registro fósil. ¿Por qué? Primero, porque son el fósil más abundante, porque el esmalte es el tejido más duro del cuerpo y por lo tanto es el que mejor se preserva. Cada individuo tiene un montón de dientes, ¿no? Entonces las posibilidades de que se conserven, y encima tenemos un gemelo, izquierdo y derecho, se multiplican. Entonces nos permite realmente pues, cubrir, ¿no? No es que digas, es que aquí se ha encontrado un cráneo y aquí una mandíbula. Realmente los dientes son casi siempre, a veces incluso el único fósil que se encuentra. Entonces nosotros hicimos un estudio de esos primeros europeos, poblaciones de más de 1 millón de años, de todos los que había habido en Europa y de los neandertales, de cuánto homínido había, y comparamos también con los homínidos en Asia y vimos que los dientes son una parte muy útil para estudiar parentescos. porque cuando nosotros nos movemos o según el estilo de vida que tengamos, por ejemplo, nuestros huesos largos se remodelan, cambian. No es lo mismo el esqueleto de una persona que hace ejercicio que la que no. ¿No? Cambia la robustez del hueso, cambian las marcas de los músculos que se hacen más robustos. Los dientes no cambian. Los dientes tienen una forma y un tamaño que, salvo que se te rompa el diente o tengas una caries, tienen una serie de surcos y de cúspides, ¿no? Son como paisajes en miniatura que son muy conservadores, ¿no? Y que naces con ellos y con ellos te morirás, y son como una traducción bastante fidedigna de un ADN, ¿no? Entonces los comparamos y asumimos que cuanto más se parecen esos rasgos, pues el parentesco entre esos grupos es más próximo. Y lo que vimos es que las poblaciones que han habitado Europa desde hace 1 millón de años hasta la aparición de los neandertales se parecían más a todas las poblaciones que encontrábamos en Asia durante el último 1 millón de años que a las africanas. Entonces, para nosotros eso era evidencia de que los europeos y los asiáticos tenían un ancestro común más próximo que ninguno de ellos con algo de África. ¿Cómo hemos traducido eso en un escenario evolutivo? Que una vez que los primeros homínidos, no Homo sapiens, estoy hablando de los primeros Homo erectus o los primeros homínidos, salen de África, bueno, se expanden al este y al oeste, y también en Eurasia hay evolución, ¿no? No todo lo que nos encontramos fuera de Eurasia tiene que obedecer a una salida de África, como si África fuera el único laboratorio de evolución humana, era el único sitio donde aparecen especies. No, Eurasia tiene su propio ambiente y su propia evolución. Entonces, esa ha sido un poco nuestra aportación basada en el registro fósil. Y yo creo que ahí, pues lamentablemente, muchos datos genéticos no tenemos. Donde puede haber a lo mejor más tensión, pero de la buena, es en el aspecto de qué dice la genética y qué dicen los fósiles sobre el momento en el que nuestra especie, Homo sapiens, ha salido de África. ¿Vale? Yo creo que es ahí donde a lo mejor las historias no coinciden. Entonces, la historia clásica ha sido siempre que Homo sapiens, nuestra especie, realmente sale de África y ya se expande y habita cualquier otro lugar hace 50.000 años. ¿Vale? Nosotros hemos identificado en Asia, particularmente hemos tenido la posibilidad de estudiar directamente fósiles
que se ascriben claramente por su morfología a Homo sapiens y que tienen 100.000 años. Entonces ahí es un momento donde empezamos a decir, pues ¿qué pasa? Porque con la genética claramente son 50.000 y nosotros defendemos que ya hay Homo sapiens que tienen mayor antigüedad que están fuera de África antes. Los hemos visto en China, hemos tenido la posibilidad de estudiarlos también en Israel, un yacimiento de Mislilla, casi con 200.000 años, pues cada vez más tenemos fósiles aislados que se adelantan bastante respecto a esos 50.000 clásicos, que es la fecha que sobre todo la genética nos dice que es el momento en el que Homo sapiens sale y conquista todo el planeta. Podemos ahí discutir qué es lo que pasa o qué es lo que quiere decir. Pues Carles, yo entiendo que a lo mejor estamos contando historias diferentes. A lo mejor cuando los 50.000, esto es mi opinión, no sé si será ajustada, la genética sobre todo se está hablando de en qué momento ha habido esa salida de esa población de la que nosotros somos herederos, ¿vale? Pero la historia de nuestra especie también contiene otros grupos que no llegaron hasta el presente, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, pues de nuevo, los fósiles pueden estar contando una parte de nuestro pasado que no queda reflejada en la genética y que a lo mejor ha habido salidas esporádicas de grupos que perecieron, ¿no? Que no era la gran expansión, no la gran salida, que las hemos encontrado con el registro fósil y que están documentando un periodo de nuestra historia, de la historia de Homo sapiens, que no ha quedado reflejado en la genética, pero está ahí. Pero yo creo que es ahí a lo mejor el punto en el que a lo mejor tenemos así una fricción amistosa y cariñosa de que pues, los fósiles nos están contando un episodio que la genética que a lo mejor no registra, no lo sé. ¿Cómo lo ves tú? No tengo grandes inconvenientes en esto, digámoslos, pero solo recordarlos. Los fósiles no sabemos si han tenido hijos y en cambio los genes siempre derivan de alguien. Sí. Entonces, es un escenario, no sé si decir plausible o posible, siempre y cuando no hayan dejado rastro genético en las poblaciones posteriores, no en las actuales, sino incluso podrían ser en denisovanos o en neandertales que podían ser contemporáneas. Es un poco extraño, teniendo en cuenta que siempre que hemos podido recuperar genomas hemos visto episodios de hibridación. Deberían ser poblaciones probablemente con pocos efectivos demográficos, sí. Poblaciones que quedaron aisladas, que después quizá en los máximos glaciales, en algún máximo glacial desaparecieron. A mí no me parece, eso no creo que sería ideal, ¿no? Poder recuperar paleoproteínas o ADN de algunos de estos. Desde luego sería un avance impresionante. Pero ya digo, yo creo que no es... No es algo, sería absurdo que, digamos, que un genetista estuviera en contra de una idea que no ha dejado un rastro genético. Pero hay que tener en cuenta también esto, el registro fósil no nos dice si ese señor tuvo hijos, tuvo descendientes o señora. Bueno. No, pero yo creo que es un ejemplo bonito, voy a decir, pues de las historias diferentes que uno registra, ¿no? O sea, realmente la genética nos da mucha información, sobre todo del pasado, pero relacionado con nosotros hoy. Entiendo, y a lo mejor... Lo que yo creo que este tipo de hipótesis debería buscarse si se puede correlacionar con paleoclima y con el registro arqueológico. Sí, y que lo hay, porque de hecho... Si tiene sentido. Sí, hay un periodo en África, que eso es bonito también pensar, ¿no? Que estamos en un mundo cambiante. Hay un periodo en África hace 100.000 años, aproximadamente, que es el periodo que llaman del Green Sahara, del Sahara verde. Y lo que hoy conocemos como el Gran Desierto del Sahara resulta que era un vergel. Entonces ese es el momento en el que decimos que las puertas de África están abiertas. Es un momento favorable para que los homínidos se dispersen porque van asociados a muchísimos más recursos, agua en el camino. Entonces en ese sentido sí que lo vemos. O por ejemplo otra manera indirecta que podemos utilizar para ver si esa hipótesis se sostiene en algo más que en un fósil aislado, por ejemplo, es estudiar movimientos de fauna. Tú puedes ver si hay un momento en el que hay trasvase de fauna entre regiones, entre África y Asia o no. Entonces ahí también tienes una manera indirecta de saber si hay un escenario favorable para que los homínidos, en este caso Homo sapiens, salgan. Entonces yo creo que sí, estoy de acuerdo que para hacer un escenario no deberíamos coger una sola evidencia aislada, un fósil aislado o unos genes aislados. Para hacer un escenario, es decir, una película, necesitamos muchas cosas, necesitamos tiempo, la escala cronológica, necesitamos conocer
el clima, necesitamos conocer cuál era el paisaje que ha cambiado a lo largo del tiempo, y eso estoy de acuerdo. Pero bueno, yo creo que son un ejemplo bonito, ¿no?, de que a lo mejor se cubren aspectos diferentes, que la genética y los fósiles se complementan y se necesitan para construir la historia, ¿no? Al final, la evolución humana, queremos construir la película de nuestras vidas. Y podemos tener al actor, pero si no tenemos la secuencia de cuándo se encontraron, la temporal, para saber si coincidieron en el tiempo o no, si no tenemos una idea de cómo era el mundo en el que vivían, no tenemos argumento, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tiene que ir la genética, donde tienen que ir los fósiles, donde tiene que ir la ecología, donde tienen que ir los animales. No es lo mismo vivir en un mundo en el que tú eres presa o tú eres cazador, ¿no? No es lo mismo vivir con quién compites en ese ámbito. Entonces yo creo que es ahí donde todas las disciplinas se necesitan y se complementan para poder construir la película de nuestras vidas. María, si me permites, está todo relacionado, obviamente. Antes comentabas de esta imagen de sucesión de cráneos o de fósiles. Un tema recurrente entre la paleoantropología y la genética es la propia definición de especie. Y claramente el campo de la paleoantropología tiene una variedad de nombres asignados a especies diferentes que para cualquier estudiante es un horror, porque hay una fragmentación muy grande de nombres, y para la aproximación genética son muy reacios a crear especies, hasta el punto de que el denisovano, la falange que se encontró, se le puso denisovano porque eran los que viven en la cueva de Denisova, pero no se hizo la postulación de Homo denisovasiensis o el nombre que tocara. Entonces, ¿podemos hablar un poco de, para ti, qué es una especie? Y para ti, para ti o para el campo. Sí. Y después, Carlas, nos cuentas tu visión de una especie y por qué tenemos tantos nombres en la evolución humana. A ver, el concepto de especie es un concepto biológico establecido sobre todo a partir de las especies vivas, ¿vale? Entonces, en el momento en el que queremos llevar el concepto de especie al pasado, nos vamos a encontrar dificultades. Ese concepto clásico de especie del biólogo Ernest Mayr, pues es un grupo de, bueno, pues digamos de animales o de seres vivos o de plantas que tienen una homogeneidad, ¿no? Se parecen entre ellos, tienen una serie de similitudes, podemos decir sean geográficas, por donde se desarrollan, cómo se relacionan, y que en principio eso era parte de aquella definición, aunque él dejó muchos otros asteriscos, pero nos llega como la versión resumida y simplificada, y que se cruzan entre ellos y no se pueden cruzar con otro grupo, ¿vale? Eso es un concepto que ha puesto a las especies como si fueran grupos estancos, ¿no? Y que parecía que una especie no se puede hibridar en principio, si es una especie diferente de la otra, no se deberían poder cruzar y tener descendencia fértil. Entonces, eso yo creo que ha sido un poco una simplificación de todo el trabajo que hizo Ernest Mayr. Hoy sabemos por la vida real que hay especies que tienen híbridos. Y voy a poner ejemplo, pues los monos babuinos se conocen y tenemos pedigrís enteros de diferentes especies de monos que se cruzan y tienen descendencia fértil. ¿Es lo habitual? Yo diría no, no es lo habitual, ¿vale? Y de hecho muchas veces lo que se ve es que suele haber ciertos problemas, ¿no? Ciertos desajustes biológicos, y por ejemplo lo que se está viendo en que es muy interesante, estudios de cómo son los híbridos de las diferentes especies de monos babuinos. Muchas de ellas tienen patologías, ¿vale? Hay como si hubiera ahí un desajuste del desarrollo biológico y aparecen pues asimetrías, malformaciones en los dientes, cambios en el tamaño. O sea, no es esa idea de que un híbrido va a ser necesariamente una mezcla del padre y la madre, una cosa intermedia, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que yo creo que es interesante, no sabemos realmente cómo es un híbrido, ¿no? No nos lo podemos imaginar. Entonces, para los que trabajamos en el pasado, ¿qué es una especie? Para mí el tema de especie tendría que ser en el pasado, pero no todos los paleontólogos están en la misma línea, tendría que ser un concepto de comunicación útil, con el que fuéramos capaces de reconocer o de denominar, y nos entendemos al hablar, un grupo que tú y yo somos capaces de ver. Vemos que este grupo tiene unas características que yo reconozco como diferentes a las de este, los distingo muy bien, creo que tienen además un comportamiento diferente, incluso una ocupación geográfica diferente. Y tú y yo estamos viendo lo mismo. Entonces, habrá quien se muera de ganas, y eso sí que ha pasado mucho en nuestro campo, por ponerle nombre a todo, es una característica muy humana, nombrar, ¿no? Y crean casi especies con cada variedad que aparece,
O habrá otros que digamos, yo por mí no utilizaría los nombres de especies, utilizaría conceptos clásicos que se llaman, pues por ejemplo, un paleontólogo muy famoso que hizo unos trabajos maravillosos, llamaba paleodemes, paleopoblaciones. Bueno, soy capaz de identificarlos, soy capaz de ver que este grupo es distinto de este otro, ¿vale? Pero lo que sabemos es que, aun siendo especies diferentes, se pueden cruzar. Yo creo que eso es lo que hay que ver y que con los sapiens y los neandertales hay que tenerlo en cuenta. Si a mí me preguntas si creo que sapiens y neandertales son especies diferentes, diré que si yo miro el mundo en el que estamos, el mundo animal, y veo las diferencias morfológicas que hay entre especies diferentes, ese grado de diferencia que suele haber entre especies diferentes lo encontramos en sapiens y neandertales. Ahora, son especies diferentes pero muy próximas, lo que posibilita, sobre todo yo voy a decir al principio de esa separación, cuando aún todavía no se habían separado tanto, puedan cruzarse y tener descendencia. Entonces yo creo que es una especie, desde el punto de vista paleontológico tendría que ser un grupo con unas características homogéneas, bien morfológicas, biológicas o culturales, que somos capaces de reconocer. Ahora, no me pelearía por los nombres. Muchas veces, que sí que lo hay en el ámbito de la paleontología, esa pelea por poner nombres, ¿no? Ahí ya va un poco pues, la distinción o el ego de querer nombrar, no debería oscurecer la necesidad de comunicarnos. Yo creo que en el pasado, con las especies del pasado, realmente tendría que ser un concepto casi de comunicación, ¿vale? Y no debería la necesidad de poner un nombre oscurecer toda la biología y toda la evolución cultural y comportamental de ese grupo. Entonces, para mí las especies no es a mí lo que más me interesa mucho más la biología, me interesa mucho más el comportamiento, me interesa comprender por qué tienen la cabeza de esa manera y no de otra, por qué tienen los neandertales esas narices tan grandes, o sea, me interesa más el funcionamiento y la biología detrás que ponerle un nombre, la verdad. Pero es mi opinión personal, ya sé que no todos los antropólogos son así, pues ha habido muchas peleas pues por esos nombres o el reconocimiento o no de los nombres. A mí todavía me interesa menos. Pues mira, bueno, pues estamos en la misma línea. No, los genetistas en general, creo que cada vez menos estamos interesados en el concepto de especie por una razón muy sencilla. Aunque, digamos, hay esta definición biológica de especie, en aquel momento parecía funcionar y por tanto pues, era una herramienta útil. A medida que se han podido analizar genomas, no solo de las especies vivas, como ha dicho María, estoy de acuerdo, de digamos, buscar hibridaciones entre individuos, ocurren de manera natural, por ejemplo, ahora con el cambio climático, que hay especies que están migrando de latitud, que hasta ahora no lo hacían y se están empezando a encontrar y a hibridarse, tenemos un problema incluso con las especies actuales ampliamente aceptadas. Pero el problema todavía es más evidente cuando empezamos a secuenciar genomas de individuos de lo que parecen ser una misma especie o diferentes poblaciones de un mismo linaje evolutivo y nos encontramos que reiteradamente hay hibridaciones entre diversos linajes de lo que parece ser un mismo tronco evolutivo. Entonces nos damos cuenta de que la definición esta de especie de Ernst Mayr y de otros biólogos que lo que tenían eran poblaciones actuales, vivas y tal, parecía funcionar, en realidad no deja de ser una definición arbitraria, que puede ser conveniente. Hay muchas cosas arbitrarias que utilizamos porque si no la vida es tan compleja que además no podríamos hablar casi en una conversación porque tendríamos que estar todo el rato alargándola, ¿no? En este sentido yo estoy de acuerdo también, las especies paleontológicas sirven incluso los individuos fósiles famosos para saber de qué estás hablando, si Homo habilis, Homo erectus, yo no tengo ningún problema con esto, ¿eh? Pero quiero que quede claro que a medida que la paleogenómica ha empezado a secuenciar, ¿no? Ya no digo humanos, que ya habéis visto el lío que hay, sino que han empezado a secuenciar mamuts, se han encontrado con lo que antes, lo que en paleontología eran varias especies, subespecies o lo que fuera de mamuts, pues también se han hibridado entre ellos en diversos momentos del pasado, hasta el punto de que qué sentido tiene hablar de estas especies. O, por ejemplo, el oso de las cavernas, que era un oso enorme que había encontrarte aquello,
en Europa hace 20.000 años, ¿no? Pues, en fin, un oso mucho más grande que el oso pardo que hay ahora, pues resulta que cuando se ha secuenciado el genoma del oso de las cavernas, que está extinguido, y el del oso pardo, se ha visto que el oso pardo, como nosotros, curiosamente, tiene cerca de un 2% de genes de oso de las cavernas, porque en el pasado pues, también se hibridaron. Esta información, a medida que la fuéramos teniendo de más grupos de animales y con más temporalidad, lo encontraríamos, yo creo que encontraríamos que es la norma y no la excepción. Puede haber excepciones en endemismos insulares que han quedado aislados, ¿no? En las Azores y allí, pues claro, no hay esta posibilidad. Pero en general, lo que estamos viendo es que la definición de especie que tan contentos estuvimos, ¿no? Desde la genética, incluso durante décadas, pues es un lío. ¿Y por qué es un lío? Porque es arbitraria. Pero una vez aceptamos esto, yo estoy de acuerdo en llamarlo de la manera que consensuemos. Hay gente que una vez descubrieron que los neandertales o los humanos se habían hibridado, dijeron, bueno, pues entonces es la misma especie, ¿no? Homo sapiens, bueno, dejemos de hablar de los neandertales como otra especie. Pues vieron los denisovanos, bueno, pues también, bienvenidos a la familia. Entonces, claro, los denisovanos tienen restos en su genoma de lo que podría ser Homo erectus, ¿no? Bueno, pues ya no hay Homo erectus, ya todo. Entonces, claro, y porque no tenemos más información, porque estoy seguro que esto, proyectado hacia el pasado, nos encontraríamos siempre alguna población. Es cierto que los humanos probablemente han tenido más ocasiones porque han tenido estas salidas reiteradas fuera de África en diversos momentos, pero esto no lo hacen los humanos solos, salen y un montón de otras especies aprovechan los periodos cálidos para salir también, ¿no? Entonces, si tuviéramos esta información, y en algunos casos la tendremos, estudiando lo que queráis, búfalos, caballos, osos, zorros, lo que queráis, pues veréis que realmente esto ha sido así. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que es arbitrario, sabiendo que la norma ha sido otra, para mí pues sigue siendo útil utilizarlo como término, pero no nos vamos a poner de acuerdo, entonces, en qué es una especie y en qué no lo es. Sí, fíjense, una cosa muy interesante, que otra vez, yo creo que para nosotros es muy evidente, pero me interesa mucho que quede claro, esa idea darwiniana de la página del dibujo, donde había un árbol, donde se bifurcaba, esta idea para nosotros ya hace un tiempo que ya no hablamos o pensamos en árboles, sino en redes. Cada vez todas estas ramas ya no son linearidades que se bifurcan y establecen un linaje específico, sino que constantemente hay intercambio de información entre todas estas ramas, creando una red muy compleja que en el campo de la evolución humana es clarísimo, ¿no? Estos contactos constantes. Me han dicho que hay un tiempo para hacer preguntas. Yo quisiera haceros una pregunta final y luego, si os parece, damos la voz a ellos. Los dos, desde vuestros campos particulares, ¿podéis hacer una predicción de cuál va a ser el hallazgo más revolucionario en los próximos 10 años? Y no hagáis trampa, no digáis cosas no publicadas, pero que ya... No. Me gustaría que en 10 o 20 años podemos hacer o lo que creéis que se va a encontrar o información que nos va a dar, o lo que os gustaría que saliera para reforzar cualquier visión que tenéis de lo que sabemos de la evolución humana. Va, Carlas, empieza Carlas, que María siempre empieza. Bueno, un poquillo de trampa. Ya eso. Vale. Se lo ha dicho María, ¿no? Yo creo que en los próximos años la posibilidad de recuperar determinadas proteínas del esmalte de restos muy antiguos, de quizá 2 o 3 millones de años, por tanto de Australopithecus, por ejemplo, aunque sea una información, no es una información genética, sino una información molecular, porque son restos de proteínas, y solo unas pocas proteínas que son las que están implicadas en la formación del esmalte dentario, pero quedan atrapadas allí dentro y se ha visto que se conservan, no se sabe cuánto, pero claramente millones de años.
aunque sea una información parcial, nuevamente nos encontramos como antes, cuando hablaba de la genética, que será una información absolutamente independiente de la morfológica, del registro fósil. También será una información parcial, será una información molecular, pero nos dará un árbol molecular de restos que nunca lo tendremos a nivel genético y que podremos comparar con la información morfológica. Dejando de hacer trampas, otra cosa que me gustaría es África. Consideramos que un poco que es como aquello, una mancha, ¿no? Donde van saliendo los humanos a lo largo de millones de años, pero en realidad África es un continente enormemente complejo y diverso y tenemos muy pocos datos genéticos de restos antiguos africanos. El más antiguo salió publicado hace unos meses, pero era de 14.000 años, hay de 4.000, de 6.000, de 7.000 y ahora hay uno que tiene 14.000 años. Pero en cambio, de cima de los huesos tenemos 400.000 años, datos genéticos, y de neandertales y denisovanos de 50, 100.000 años. Yo creo que tengo la sensación de que África es un continente tan complejo y han ocurrido tantas cosas y hay tanta diversidad genética solo mirando las poblaciones actuales, que si tuviéramos, ni que fuera un genoma de hace 50 o 100.000 años en África, vete a saber lo que nos contaría, sin duda, cosas sorprendentes, y eso, que yo sepa, no existe porque el registro fósil es muy escaso también. Bueno, yo creo que sobre todo lo que es escaso es el ADN. Los fósiles no son tantos. Lo iba a decir yo, que encuentren ellos el ADN. Nosotros encontramos los fósiles, sí, vosotros tenéis que recuperar ese ADN. No, yo voy a decir que sí, que voy en la misma línea, además, por acabar un poco con la concordia. Yo creo que los grandes resultados van a venir de la confluencia de poder hacer estudios moleculares de fósiles nuevos. Yo auguro que aparecerán Homo sapiens más antiguos todavía fuera de África. Y lo ideal será poder tener información molecular en esa línea, porque también creo que muchas de estas, podemos decir, discrepancias pueden venir también de que nos falta mucha información de ADN de los primeros Homo sapiens. Creo que a lo mejor con una información mayor de los primeros Homo sapiens, igual la historia clásica de esa diversidad o cómo se interpreta ese ADN actual de los 50.000 años cambia. Entonces yo creo que sí, que lo bonito es que vamos a ver grandes descubrimientos gracias a las proteínas que nos permitirán ir atrás en el tiempo, pero creo que tenemos sobre todo que seguir ahondando un poco en las raíces de Homo sapiens con probablemente nuevos fósiles que insistirán en la idea de que Sapiens ya andaba dando vueltas antes de lo que pensábamos. Y lo ideal, definitivo, será que se encuentre ADN y proteínas de estos grupos. ¿Sí? Hago una preguntilla. ¿En China? Yo diría que sí, China es muy grande. Sí, yo creo que va a haber sorpresas. Sí. Y posiblemente, no sé, también por lanzar otro, iba a decir Sapiens y neandertales en China. Eso es un deseo. Va. Sí, ¿cómo hacemos las preguntas? Mira, Josep. Mi pregunta sería, ¿y ahora qué? Es decir, ha sido un largo viaje, según donde nos situemos, de 6 millones de años, de 400, 1200, que tú decías al principio, ha acabado en nosotros. Todos los demás han quedado por el camino. Bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Que en nosotros está el final? ¿O que nosotros podemos abrir otros episodios como estos que han significado todo este largo viaje? Mi opinión, cuando hablamos de nuestra especie, y lo sabemos en el día a día, hay todas las opiniones, ¿no? Desde que somos buenísimos a que somos malísimos, ¿no? Desde que tenemos capacidad para lo bueno a que estamos conduciendo nuestro propio fin. Yo pertenezco a la parte de los optimistas. Es verdad que somos una especie joven, nos parece que llevamos toda la vida aquí y solo llevamos 200.000 años, y los Australopithecus tienen una historia de 2 millones de años, o sea que realmente llevamos aquí un suspiro y todavía puede dar de mucho. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que somos una especie pues, con una capacidad transformadora de nuestro ambiente
que a veces es bueno y a veces es malo, porque a lo mejor transformamos el mundo, somos, voy a decir, una de las fuerzas de impacto ecológico más grande que existe en el planeta. O sea, realmente podemos transformar el mundo a un ritmo que ninguna otra especie ha tenido. Entonces, eso significa que somos una especie con una gran capacidad para crear problemas, y lo vemos, ¿no? Nosotros mismos creamos problemas, pero también creo que para solucionarlos. Entonces, yo nos veo a nosotros mismos durante mucho tiempo y tratando de apelar un poco a la conciencia de especie, y creo que se ve, tratando de discurrir cómo arreglar este desarreglo que hemos hecho en muchos aspectos, sobre todo a nivel ambiental, ¿vale? Porque nuestra transformación del mundo ha ido a una velocidad para la que nuestra biología se ha quedado acompasada, cosas de las que hablábamos antes, ¿no? De los genes de los neandertales. Bueno, gracias a esos genes sobrevivimos a un mundo que no se parece nada al mundo que tenemos ahora, y muchas de las enfermedades que tenemos pues son reflejo de ese desajuste entre un mundo completamente nuevo, una rutina, un ambiente en el que nuestra especie no evolucionó, ¿vale? Entonces yo creo que ahora en los próximos años pues se tratará probablemente de discurrir formas de controlar esta capacidad, este poder tan grande que tenemos. Pero yo personalmente, pero claro, tampoco estaré aquí para contarlo y ver si fue verdad o no, nos auguro, y nadie se muere de mi predicción, yo nos auguro mucho tiempo, porque creo que somos una especie ahora en la que nuestra capacidad tecnológica, nuestra inteligencia, voy a decir, ¿no? La inteligencia es ese don que nos permite pues, también anticipar y discurrir problemas y hacerlo, pues se ha convertido ya en una característica no individual sino colectiva, ¿no? De todo el grupo, de toda la especie. Entonces creo, salvo que haya una catástrofe, pues hemos hablado de ese meteorito, ¿no? Me parece que hay humanos para rato, me parece a mí. Pero bueno, hay muchísimas opiniones, ¿no? Desde las más benévolas a las más catastrofistas y bueno, ahí todos jugamos un poco a la ciencia y ficción, claro. O la fractura entre el hombre y el superhombre. Bueno, pues eso, hay muchas cosas y ahora viene el transhumanismo, ¿no? Un poco dirigir nosotros nuestro futuro, o sea, queda para mucho rato. Entonces el camino no lo sé, pero creo que somos una gran especie invasora. Yo creo que es muy difícil eliminarnos, sí, voy a decir, nos hemos acostumbrado a sobrevivir y adaptarnos, voy a decir, a cualquier circunstancia. Entonces me parece difícil imaginar un escenario en el que como especie pudiéramos extinguirnos. A mí, ya, pues. Un virus. Pues ya ves que no ha podido. Sí, pero eso es lo que me refiero, que al final incluso eso, hay adaptaciones y sistema inmune, y no solo en la parte de la biología, el sistema inmune. Se creó la medicina, tenemos las vacunas, es decir, de nuevo teníamos un as en la manga que no solo es el biológico de adaptación a una enfermedad, sino todo el tecnológico con la medicina, toda la parte es la especie, iba a decir, animal que más esfuerzo dedica a retrasar y apartar la muerte, ¿no? Nuestro conocimiento nos permite defendernos de la muerte y dedicarle una serie de recursos, a lo que más recursos dedicamos precisamente es a vivir más años y vivir mejor. Entonces, bueno, yo creo que ahí es difícil acabar con nosotros, yo creo. Pero somos una especie invasora, pero no sabemos hacer nada ahora ya. ¿Cómo que no? Yo hace 3 días que se me acabó la pila de sí. una persiana en casa, y resulta que cuando he abierto el mando es una pila muy rara que nadie conoce aparentemente, sí. Vete a saber de dónde viene, y entonces no puedo bajar la persiana. Y entonces, esto lo digo porque realmente sí, dependemos de un entorno cultural y tecnológico del cual ahora mismo no podemos prescindir. No. Y bueno, mientras se mantenga esto, pues seguiremos aquí. Pero si hubiera una disrupción sí. fuerte, por ejemplo, en Internet, sí. Donde... No sé si habéis ido últimamente al banco, y yo fui la semana pasada por una cosa y realmente me atendió una persona. Y hacía tiempo que no me atendía nadie, ni siquiera llamaba y no me abría nadie. Entonces, dependemos de la tecnología. Sí, no podemos, yo creo que tenemos problemas de interpretar el futuro, porque especialmente nosotros, porque cuando miramos al pasado no hay nada que se parezca a lo que es el ser humano actualmente. La capacidad, no solo la increíble demografía que tenemos, 7.000, no se sabe, millones de personas, sino la capacidad de transformación del planeta que tenemos, que es probablemente única a nivel de las especies. Entonces,
Cuando hablamos de neandertales, cuando hablamos de los primeros humanos, cuando hablamos de los denisovanos, hay señales genéticas en los genomas de esta gente que indican que siempre fueron muy pocos, eran poblaciones increíblemente pequeñas y que tenían poca diversidad precisamente porque eran grupos móviles en una demografía típica de lo que es un cazador-recolector, donde no puedes tener un hijo si el anterior no es capaz de recorrer grandes distancias, y por lo tanto son poblaciones que están muy estacionarias durante millones de años. No hay nada parecido en el registro fósil humano que nos sitúe, al menos a nivel genético, ni a otros niveles, a lo que es la especie actual. Quizás estaría bien estudiar qué ocurre con especies que experimentan un boom demográfico parecido, y no me extrañaría que viéramos que la especie aumenta hasta que los recursos se acaban y la muy especie se malthusiano. desploma. Sí, bueno, la idea, ¿no?, del crecimiento de las poblaciones y el éxito demográfico siempre llega a un máximo, ¿no?, lo que decía Malthus, ¿no?, que inspiró tanto a Darwin, y que inspiró a Darwin a la idea, ¿no?, de que las poblaciones progresan, pero siempre van a tener un poco la trampa de la pobreza, ¿no?, que en realidad crecen hasta un punto máximo en el que de nuevo esos recursos ya no son suficientes y vuelve a caer, claro, o sea que... Y si miramos en tiempos recientes, culturas que se han expandido muchísimo demográficamente han agotado los recursos, no solo el típico de la isla de Pascua, porque allí ya podía salir de allí, pero incluso los mayas, ¿no?, probablemente acabaron con la posibilidad de explotar desde el punto de vista agrícola las tierras donde estaban, ¿no? Y como tales, la civilización desapareció, pero digamos, la gente sobrevivió de alguna manera, se dispersó y sobrevivió. Eso podría pasar, digamos. Bueno, primero, muchísimas gracias a todos porque ha sido magnífico. Es una pregunta quizás un poco así, ¿no? Yo cuando era más jovencita siempre hablaban del eslabón perdido, y oyéndoos es que se han encontrado muchos eslabones, ¿no? Y deben haber más todavía, ¿no? Creo que un poco ya lo habéis dicho, pero era esa reflexión. Gracias. Sí, yo creo que el concepto de eslabón perdido pues ya ha perdido un poco su contexto y su significado, porque era un poco la idea, ¿no?, cuando antes se tenía menos fósiles, pues que realmente buscábamos aquel que conectaba al humano actual con aquellas formas que suponía tan antiguas. Entonces era un poco buscar cuál era ese fósil o esa especie que conectaba a los humanos del presente con una especie en el pasado, ¿no?, para un poco hilar la idea de Darwin, que veníamos de la evolución de otra especie, ¿no?, que no aparecimos en el mundo así de repente como estamos ahora, sino que obedecíamos a ese mundo natural. Entonces ahora vemos que sí, que hay tantos eslabones perdidos, entre comillas, que ese concepto realmente ha desaparecido. ¿Por qué? Porque ya no es una historia lineal, ¿no? Nosotros estamos aquí, por lo que estamos sabiendo, que decía Tomás, esto es una red continua, ¿no?, como los deltas de un río, los afluentes que se juntan, que se separan. Entonces realmente ahí ya más que eslabones perdidos, pues ya son nodos como puntos que vamos conectando, de conexiones entre poblaciones, pero es un concepto que ahora se ha quedado diluido ante la complejidad de las poblaciones y la interacción que tenían. Entonces ahora sí, estamos todo el día rellenando puntos, sí. ¿Balanza? Quería preguntar. Mire, por aquí. Por curiosidad, ¿qué tenía África? Que era como una tierra productora de especies o de seres humanos. ¿Por qué en África? ¿Por el calor no, era otro clima en aquel momento? No era Claro, como ahora. Claro, no sabría por dónde empezar. Mira, en la evolución siempre hay algo de azar, ¿no? La evolución no es una historia que tiene una dirección. Pues en un contexto determinado, sobre todo en África, porque es ahí donde tenemos esos primates que son los que en un momento determinado, entre las circunstancias, dan lugar al humano. Necesitamos primates, y esos pues florecieron en África, es donde tenemos una evidencia mayor, y luego ahí, pues ahora ya podríamos ir específicamente. ¿Qué sucedió hace 5 millones de años o hace 3 para que aparecieran los australopithecus? Ahí ya podríamos pues, ligarlo a cambios climáticos, a un cambio del ambiente que obliga a otras formas para poder adaptarse a un mundo que cambia, etc. Diría que la contestación más sencilla es: los humanos van a aparecer allí donde hayan primates y donde tenemos a lo mejor más esa abundancia
de esas formas ancestrales o de ese grupo al que nosotros pertenecemos fue allí. Pero bueno, siempre hay algo de azar. La evolución no decidió que iba a salir un humano. De alguna manera somos un producto de un azar en un nicho ecológico particular. Pero bueno, lo que pasa que eso sí, es un poco lo que insisto. África, para algunas etapas, para esa primerísima etapa, si quieres, a lo mejor de los primeros homínidos, ¿no? De esos que cuando se separan el linaje que da lugar a los chimpancés, a los actuales, y para nuestra especie. Pero en el medio, entre esos 5 millones de años y la aparición de nuestra especie, creo que han sucedido en Asia muchas más cosas de las que hasta ahora hemos registrado, ¿vale? Porque estamos hablando también de una masa enorme de tierra con su propio ecosistema, que no es una burbuja, no es inmune a la deriva genética, a la selección natural, simplemente que yo creo que ha habido un marco un poco africocentrista, ¿no? Porque nuestra propia especie venía de África, de manera que estamos como acostumbrados a que todo se tenía que originar allí. Yo creo que es ahí donde a lo mejor vamos a tener algunas sorpresas sobre que hay otros continentes que han tenido un peso mayor en determinados episodios de nuestra larga historia de 5 millones de años, ¿vale? Es un poco el tema. No sé si tú cómo lo ves, Carles. No, lo de la contingencia África? está claro. Sí. Lo que pasa es que nos cuesta de entender porque, claro, ¿por qué a este no le ha ocurrido lo que igual podemos pensar en el origen de la vida? Puede haber planetas donde estén las condiciones para que surja la vida o para que surjan organismos multicelulares, las grandes transiciones, pero a lo mejor no, por lo que sea, no ocurre. En el caso, es que la contingencia nos cuesta de entender porque nosotros somos el producto de esta contingencia, ¿no? En cuanto a lo de Eurasia, bueno, tiene sentido, es decir, como dices, una gran masa de tierra poco explorada, creo yo. África, hasta ahora, si querías estudiar la evolución humana, pues era lógico ir a excavar a África. Tiene la ventaja probablemente de que está en la misma latitud y por tanto no solo es una gran masa de tierra, sino que puede permitir movimientos este-oeste, digamos, de grandes distancias. Eso podría ser una ventaja, pero realmente me gustaría saber a nivel de paleoantropológico cuál es la visión de otros investigadores, de la visión dominante. Bueno, yo creo que empieza a cambiar gracias a que Asia está teniendo ahora un protagonismo mayor, es decir, por los fósiles y por el ADN. Es decir, por ejemplo, el hallazgo del ADN de denisovano de repente ha puesto un foco en Asia y como son tan próximos a nosotros y hemos hibridado con ellos, ahora de repente hay otro interés. Quiero decir, durante mucho tiempo todo lo que había en Asia se consideraba que tenía que ser Homo erectus. Homo erectus era una macroespecie que era como un cajón desastre en el que metíamos cualquier fósil que aparecía en China, se metía en un cajón que se decía Homo erectus y que era la superespecie porque duraba, parece que sin cambiar, desde hacía 2 millones de años casi hasta la actualidad, ¿no? Era un poco... parecía, no sé, China era como el cementerio de los elefantes, allí iban las especies a morir y no tenían nada que aportar a la historia de los humanos actuales. En el momento en el que aparece el ADN denisovano, de repente se mira a Asia con otros ojos, ¿no? Yo creo que también empezó a cambiar con el hombre de Flores. Sí, bueno, pues empieza a haber otra diversidad. Entonces, cuando se encontró una persona, un ser humano, un linaje que había evolucionado en la isla de Flores, dando estas formas diminutas, que por otra parte ocurre en otras especies de mamífero cuando quedan aisladas. Entonces sí que yo creo que ya se pensó, han ocurrido más cosas. Sí, yo creo que sí, que entonces ese cambio, ¿no? Sí. Que hay más cosas y que son cosas que son relevantes, yo creo que también para nuestra propia historia, ¿no? No era como una historia paralela que, bueno, interesante, pero no tenía nada que aportar. Saber que ahora hay más grupos, y grupos humanos que existieron al tiempo que nosotros y con los que hemos intercambiado algo más que palabras, porque tenemos su ADN, despierta a lo mejor otro interés en dilucidar esa diversidad. Pero durante mucho tiempo Asia era Homo erectus y punto. Y Homo erectus era una rama muerta, aquello que se murió, que se quedaba allí y no tenía nada que aportar. Yo creo que esa historia no... Pero en cambio Europa sí que ha sido siempre un cul-de-sac. También, bueno, Europa era la tierra de los neandertales, ¿no? Nadie quería ir, solo los neandertales, y bueno, allí estuvieron y hicieron de ellos su territorio. Y voy a decir, por lanzar una lanza a favor de los neandertales, probablemente un sapiens no hubiera sobrevivido un invierno de los que los neandertales sobrevivieron, ¿no? Digo, la versión neandertal de los hechos es que nos contamos las cosas como suele pasar. El vencedor
cuenta la historia, ¿no? Y hablamos de todo lo bueno que nos hace ser los que estamos aquí, y a veces también hay contingencia, a veces también hay mala suerte, pero durante mucho tiempo, precisamente pues lo que hablamos, tenemos Homo sapiens en el Próximo Oriente, al menos 100.000 años, de los que estamos todos de acuerdo, los yacimientos de Cafsé, 90.000, 100.000 años, están ahí en las puertas de Europa, pero no entran hasta los 50.000 años, ¿vale? Y es verdad que luego cuando entran los neandertales, cuando entran Homo sapiens en Europa, coinciden los tiempos en los que los neandertales empiezan a extinguirse, ¿no? Y durante mucho tiempo hemos utilizado eso como argumento de que los neandertales se extinguieron por culpa de los Homo sapiens. Pero yo muchas veces digo, a ver, a lo mejor Homo sapiens, que estaba allí, no era capaz de entrar porque los neandertales no les dejaban. Y que a lo mejor Homo sapiens entra en Europa solo cuando los neandertales ya estaban en declive. Estamos hablando de un linaje que ha estado durante mucho tiempo, eran pocos, castigados con los fríos, con probablemente extinciones locales, genéticamente con mucha endogamia, se van empobreciendo y es en el momento en el que un Homo sapiens que está más pletórico aprovecha y entra. Pero digo, si ya había Homo sapiens 100.000 años o más, si tenemos mislilla, ¿por qué no entraban en Europa? Bueno, pues a lo mejor los neandertales dirán, tú aquí, vamos, lo primero es que no sobrevives ni un invierno, y probablemente fuera verdad. Entonces, yo eso que a veces contamos la historia desde el lado, entre comillas, del vencedor, pero muchas veces me gustaría tener la oportunidad de que un neandertal nos contara cómo fueron las cosas. Y dirá, espera, te voy a explicar yo cómo veíamos nosotros, ¿no?, a ese humano delgaducho, tropical que venía y tal. Bueno, pues no lo sé, a lo mejor tenían una visión diferente y dice, y no nos dejábamos entrar. Y estuvieron allí en la puerta esperando hasta que a nosotros nos empezaron a ir mal las cosas. Entonces, siempre hay yo también un margen de contingencia, ¿no?, de mala suerte, de circunstancias que te pueden llevar a, bueno, a que la historia al final tenga un final diferente. Y bueno, es una pena que no esté. Pero bueno. Sí, hay dos preguntas más. ¿Tres? Esto no. Sí, ¿qué tal? Te llamo aquí, tres. Pues tres preguntas y cerramos. Bueno, en primer lugar, gracias por la transmisión de conocimiento. Y mi pregunta es, siempre oigo hablar de la salida de África. Normalmente los animales migran para mejorar su hábitat o sus condiciones de habitabilidad. Con los cambios que ha tenido la Tierra a lo largo de los millones de años de que habláis, el cambio climático nunca empujó a alguna especie de homínido tal a ir de Euroasia a África, pero nunca he oído, siempre salimos de África. ¿Quieres tú decir algo? A ver, el clima y el ambiente condiciona muchísimo dónde puede una especie habitar, se quiera o no se quiera, no solo a los humanos. Es verdad que los humanos, además de la biología, tienen el plus de la tecnología, ¿no?, que nos permite adaptarnos de otra manera extra a un ambiente determinado. Pero, ¿por qué se mueven los homínidos? Los homínidos se mueven, voy a decir, como cualquier otro animal, siempre y cuando, uno, haya una presión demográfica suficiente para moverse y cuando no haya una barrera. ¿Cuál es la barrera que puede haber? Puedes tener una barrera geográfica, yo no soy capaz de atravesar un desierto, yo no soy capaz de cruzar esta montaña, puede ser ecológica, yo no puedo ir ahí porque hay un animal que compite y es un depredador y me comería, o porque hay un animal que come lo mismo que yo y entonces estaríamos peleando, o por ejemplo en el caso que hablábamos antes, neandertales y sapiens son tan parecidos que competirán por lo mismo y durante un tiempo a lo mejor no pueden estar ocupando los dos el mismo lugar. Pero al final, si hay una presión demográfica suficiente, los homínidos yo creo que se van a expandir como se expandan con los demás animales. Allí donde hayan recursos se pueden asentar, si son suficientes como para seguir aumentando. Entonces, tendemos a pensar en las dispersiones, y eso es muy difícil de mostrar, como si fueran excursiones, ¿no?, con flechas, que de repente dice una especie, ¡hala, nos vamos de África, nos vamos a Eurasia! Y como si fuera una excursión de seguidme aquí, y no es así. En realidad son pulsos, ¿no? Los rangos de ocupación de un grupo que se hace más grande o que es capaz de adaptarse, ocupa territorios nuevos. La gente dice, ¿cómo vamos a volver a África? Hombre, un homínido no es, oye, ya estuve en África, como si fueran vacaciones, de aquí no vuelvo. No. Es decir, estás hablando de un grupo, una población que se va a asentar en los territorios siempre y cuando pueda sobrevivir allí. Entonces ahí pueden ser cambios climáticos. Los cambios climáticos afectan, por ejemplo, a los animales o el tipo de cosas que tú puedes comer. Desde el momento, por ejemplo, en que fuimos capaces de incorporar a nuestra dieta la carne, que eso sucede hace unos 2 millones de años, la historia cambia y probablemente muchas de las dispersiones que empezamos a ver de los primeros homínidos fuera de África están relacionadas con ese cambio en la dieta.
porque ahora somos, es decir, capaces de comer un menú más amplio y de sentarnos a comer en otros sitios. Y si nuestra comida se mueve, nosotros también podemos movernos. En cambio, si estabas muy limitado a comer solo productos vegetales que tienen que estar en unas condiciones muy determinadas, no eras tan libre para moverte. Entonces, ese cambio climático, en la medida en la que altera el paisaje, el que tú estás acostumbrado a vivir, los recursos que tú tienes para comer, sí condiciona, pero no solo a los humanos, a cualquier animal. O sea, te sentarías allí donde puedes habitar, encuentras dónde comer y no tienes un depredador a lo mejor con el que competir, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que lo ha hecho, o sea, lo ha hecho y lo sigue haciendo con las faunas. Cambios muy importantes de deforestación pues hacen que los animales no puedan vivir en un determinado sitio y se tienen que mover. Pero eso también puede venir con un cambio climático. En temporadas, cuando hacemos una reconstrucción de demografía, ¿no? De cuándo están los homínidos, dónde, y tratamos de hacer la reconstrucción paleoambiental, vemos que la mayoría de los homínidos, y eso pasa también con los preneandertales, habitan los lugares cuando las condiciones climáticas lo permiten. Entonces no llegaron a Europa y están allí en su residencia todo el tiempo sin cambiar. Cuando venían los grandes hielos, las glaciaciones, muchos de esos grupos o se extinguían o se movían hacia refugios en latitudes inferiores. O sea, el clima sí está condicionando su patrón de asentamiento. Sí, justamente a eso me refería, ¿no? Sí. Somos migrantes climáticos, entre otros circunstancias. Y acondiciona mucho, sí. Y las glaciaciones y tal, que normalmente vienen por el norte, pues eso, tendrían que haber empujado a especies animales, entiendo que el hombre es como un animal, bajase hacia... Sí, y de hecho, si se estudia el registro fósil, sobre todo en los preneandertales y en Europa, iba a decir los neandertales, se ve ese patrón. O sea, realmente allí en los yacimientos, cuando miras la datación, ¿no? Calculamos la antigüedad que tiene un yacimiento en el que se han encontrado fósiles, generalmente los ligamos a periodos cálidos. Y de repente hay veces que tenemos vacíos de que decimos no encontramos homínidos en este periodo, y muchas veces no sabemos, hay que ver si realmente la ausencia de evidencia es evidencia de ausencia, pero muchas veces esos vacíos de fósiles coinciden con periodos fríos y dices, bueno, a lo mejor no los he encontrado, o a lo mejor no los he encontrado porque no los había, porque no estaban aquí, porque se han tenido que marchar. Y a veces los encontramos en periodos fríos en la costa, por ejemplo, que es otro refugio. Se vayan a ambientes a lo mejor más favorables que puede haber en la costa, cerca del mar. Entonces sí que se ve que el patrón de ocupación cambia con el clima, esos niveles también, sí. Estamos ya fuera de tiempo, pero dos preguntas muy cortas y respuestas ultra cortas y ya cerramos, ¿vale? Bien. Levantad la mano. Uno aquí y uno aquí. Yo tengo dos preguntas. La primera, la más sencilla. Que María, has dicho que los huesos de los dientes, si no he entendido mal, son los más fuertes del cuerpo humano. Y es, bueno, para saber si sabéis el por qué. Bueno, yo tengo me he imaginado una cosa, pero... Y después, que... Bueno, igual lo habéis explicado y como estaba tan concentrada no lo he entendido. No, que desde hace muchísimos años... bueno, he ido a muchos museos y conferencias sobre sobre el tema de hoy porque siempre me ha gustado mucho. El paso entre... O sea, cómo apareció al primer hombre actual, del paso del Homo sapiens, el Neandertal, a los humanos de ahora. Bueno, pues yo te contesto lo de los dientes. En realidad es una cuestión del material. Los dientes, tienes la dentina y por fuera el esmalte. El esmalte es lo blanco de los dientes, ¿no?, que vemos cuando sonreímos. Pues el esmalte es el tejido más duro de todo nuestro cuerpo. Entonces hace que simplemente por cuestiones de física sea el más resistente y el que aguanta mejor el paso del tiempo, la humedad y la acidez. Entonces es una cuestión simplemente de cuestión del tipo de tejido. Y es el que más funciona. Ahora, ¿por qué la selección ha favorecido? Bueno, pues nos viene bien que los dientes tengan dureza, sobre todo en el pasado, ¿no? Porque realmente estamos hablando de un tejido que tenía que aguantar mucho porque de la resistencia de los dientes dependía algo tan elemental como comer, ¿no? Y ahí la supervivencia no se la juega. A día de hoy
ya no cuenta tanto porque ya cocinamos, tenemos cuchillos y tenemos papillas, trituradoras, y ahora los dientes ya pues realmente no necesitan esa misma resistencia, ya sería una herencia, pero sí, los dientes han sido fundamentales y sobre todo es porque el esmalte es el tejido inorgánico más duro de todo nuestro cuerpo. Respecto a cómo aparece el sapio, no sé qué eres tú, Carles. Bueno, creo que desde un punto de vista del registro fósil, lo que se hace es intentar definir un tipo de morfología que es compatible con la morfología que tiene la humanidad. No sé si, María, estarás de acuerdo, pero cuando se mira el registro fósil africano, que se encuentra esta morfología, vamos a decir así, moderna, parecida a la nuestra, sobre todo a nivel de cráneos, que es lo que es más diagnóstico y que también se conserva mejor, lo que se observa es que en estas cronologías de entre 200, 300.000 años es cuando aparece por primera vez este tipo de esqueleto, digamos, ¿no? Y lo curioso es que ahora mismo aparece en varios sitios a lo largo de África, como si fueran centros muy desconectados. No hay un solo sitio o una sola región donde realmente los más antiguos aparezcan con diferencia del resto, y eso es una cosa curiosa. Hay en el norte de África, en la zona de Marruecos, hay en Sudáfrica, hay también en África del Este, hay evidencias genéticas también en el oeste de África. Es decir, que claramente en este periodo entre 200, 250.000, quizá 300.000 años, hay todo un conjunto de poblaciones que son bastante genéticamente diversas y que probablemente se mueven y se entrecruzan entre ellos, y de allí surge nuestra especie. Pero ya digo, no parece haber un origen común único para el origen de nuestra especie. Estoy hablando de la morfología, pero también de la genética. Y había una última pregunta y ya. Bueno, iré rápida. Vamos a ver, yo entiendo que lo que nos configura como humanos, tal como lo entendemos actualmente, es nuestra capacidad lingüística, ¿vale? Entonces, entendiendo la capacidad lingüística como la capacidad para dar un significado al mundo, a los objetos, a las personas, etcétera, ¿no? Entonces, desde la antropología, desde la genética, podemos saber cuándo aparece esta capacidad lingüística. Y yo entiendo además que como humanos estamos constituidos por nuestro aparato fonético, pero la capacidad, por lo tanto estamos ya, o sea, tenemos una adaptación anatómica para poder tener el habla, pero entendiendo el habla como la capacidad para dar un significado al mundo, ¿a cuándo aparece esta capacidad? Si se puede decir o no se puede decir. Yo creo que desde la genética es tan complejo como intentar entender el cerebro en estos momentos. He hablado de un gen concreto, pero está claro que implica miles de genes probablemente que están interconectados, influenciándose unos a otros, y que yo sepa y yo he colaborado con lingüistas y con neurocientíficos y con lingüistas genetistas, y es un tema increíblemente complejo de entenderlo. Y que además, desde mi punto de vista, esto es una idea que tenía, digamos, es un tema que no le veo una gran capacidad de secuencialidad, es decir, no veo que primero aparezca, yo qué sé, las palabras y después aparezcan los verbos, sino que lo veo como un todo, lo cual es bastante intrigante. Pero ya digo, desde un punto de vista genético, prácticamente está todo por descubrir. Y cuando digo genético, estoy hablando de la imbricación con áreas cerebrales, ¿no? Y desde el punto de vista del registro fósil, probablemente podríamos intentar deducir que cuando, por ejemplo, hay industria lítica, no sé si estarás de acuerdo, de determinada sofisticación, eso requiere una explicación, no solo ver cómo lo hace alguien, sino requiere una explicación de cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer el fuego, por ejemplo, etcétera. Tiene que haber una comunicación, pero ¿qué tipo de comunicación era? Ya digo, yo no sé si hay una gran secuencialidad, no estoy seguro de que primero aparecieran palabras sueltas, por ejemplo, y después aparecieran acciones o frases, ¿no?
quizá en el registro fósil se podría deducir, debido a estos factores, que medio millón de años o algo así, pero yo no... Sí, yo un poco lo mismo. Yo pienso que el lenguaje, dices tú, sirve para dotar significado. Para mí lo interpreto como una de las herramientas fundamentales de comunicación y, por tanto, para la cohesión social. Entonces, desde el momento en el que tienes poblaciones, como nos pasa a nosotros, que nos define ser una especie hipersocial, es la característica principal de nuestra especie, y probablemente con los neandertales, desde el momento en el que tienes a nivel arqueológico una serie de comportamientos complejos, ya voy a decir, pues desde la caza en grupo, desde la sofisticación, desde el arte, la ornamentación, ¿no?, que ya empiezan a ser conceptos más abstractos, digo, yo no sé si tenían un lenguaje articulado como el nuestro, pero que tenían un sistema de comunicación lo suficientemente complejo y fino como para tener matices y poder traspasar conceptos complejos, sí. Poder llegar a saber si hablaban como nosotros hablamos, pues eso va a ser muy difícil, y además también no creo que sea una cuestión de diga una palabra, otro no. Empezamos en el sentido de que el lenguaje como una forma de comunicación que te permite cada vez más transmitir al otro y comunicar conceptos complejos, ¿vale? Algo más allá que simplemente decir agua, fío, peligro. No, matices, comunicación, los matices de los sentimientos, ¿no? Hablamos de emociones fundamentales o hay muchísimos matices. Entonces yo creo que la cultura y el registro fósil nos hablan de comportamientos complejos que yo creo que obligan a tener una manera de comunicarte sofisticada. Exactamente como es, me encantaría oír hablar un neandertal, pero por lo menos tener la idea de que sí fueron capaces de transmitirse, no sé cómo, pero sí transmitirse conceptos complejos y de detalle como hacemos nosotros a día de hoy, yo creo. O sea, sería a partir de los neandertales. Por lo menos desde los neandertales, en mi opinión, sí. Y probablemente entonces tendrían otros tipos de lenguaje. Cada vez que hay más complejidad, lo que digo, te obliga para una especie social a tener complejidad en tu herramienta de comunicación. Y desde luego hay grados de complejidad. Sapiens y Neandertal eran especies sociales que vivían en grupo y de comportamientos complejos, más complejos, entre comillas, sin desmerecer a nadie, que los anteriores. Entonces hay niveles de comunicación, pero yo creo que los neandertales no tenían mucho que envidiar a los sapiens de su tiempo, ¿vale? Que a veces hacemos comparaciones con los sapiens de ahora y eso tampoco es justo, ¿no? Hay que comparar al sapiens coetáneo del neandertal para no hacer trampas de tiempo. Y yo creo que sí que era una especie de comunicación compleja, que hacía una caza, eran súper sofisticados en la caza, en el conocimiento del ambiente, la utilización de plantas como medicinas, etcétera, etcétera. Es decir, conocían el mundo y hablaban del mundo y tenían comportamiento funerario, es lo que quiere decir que tienes una capacidad simbólica y abstracta que te permite nombrar cosas que no existen, ¿no? Cuando hay comportamiento funerario, estás hablando de un mundo que no está aquí, estás haciendo ya una recreación de otra realidad. Eso yo creo que tiene que haber un lenguaje. ¿Cuál? Pues no lo sé. Muy bien, pues yo lo dejaría aquí. Espero que hayan disfrutado, yo lo he hecho mucho. Gracias María, gracias Carlas, y lo dejo aquí.